Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón.
Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. ¿Cómo están? Pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos aquí a esta transmisión Cerro Porteño, Guaraní, Cerro Porteño, listos para llevarle todos los pormenores de esta noche histórica.
histórica de esta noche que puede marcar quién será el campeón de este campeonato clausura. Obviamente no estoy solo, estoy bien acompañado, señor Franco Arrosa. Muy buenas noches. Se define el campeonato, Marco, se define todo. Cerro gana este partido, pasa a ser puntero. Complicadísimo para el Ciclón, estadio casi lleno, está la gente, cumplió la gente guaraní también, llenando también su sector, así que partidazo se viene, probablemente el mejor partido de lo que veamos del año. Vamos a ver qué acontece en la noche de hoy. Obviamente hay que hablar con él, el señor hincha azulgrana. ¿Cómo te va, el Sebas? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, muchachos? Y más que ansioso para que empiece el partido de máxima importancia que se viene. Muy lindo ambiente se está viviendo acá de la nueva olla, viejo. Ahí está la cámara. ¿Qué tal está, muchachos? ¿Qué tal? No, y ansioso, todos estamos ansiosos ya que empiece el partido, mi querido Marquito. Ojalá que sea con victoria del Ciclón de Barrio Obrero, Papacho, porque una vez más hay que decir que la gente se comportó. Espectacular, viejo, el marco, lo que se está viviendo acá en la nueva olla. Increíble lo que está preparando la gente de Cerro. También hay que decir la gente de Guaraní que llenó también su sector. La Petengil esa, ¿no? Sí, la herrería Petengil sería. Así mismo. Hay que decir que se avecina un partidazo. ¿Cómo fue el partido pasado? El partido pasado fue 4-3, que fue un partidazo. Fue un lindo espectáculo para el neutral. Y hoy para mí no va a ser la excepción. Para mí va a ser un partido de muchos goles. Veremos. ¿Tenés tu pálpito? Para mí el partido va a ser, bueno, digo que va a ser un partido con muchos goles por el tema del rival, ¿verdad? Obviamente, y con los partidos que se suelen ser históricamente contra Cerro y Guaraní. Pero yo digo que ganamos 2-1. Así mismo, Franco Arrosa. Señor. Acá, qué grande. Mi amigo personal, Nico Bernay, mucha fuerza. Ahí está. Remera para la barra, remera. No. ¡Upa! El audiovisualista, ¿se puede decir audiovisual? No. ¿Cómo se dice? El asistente de video del Proper Night. Ah, mira. Etiqueta, chau. Así. Etiqueta, sacá la etiqueta que nos paga, ¿eh? Opa. Sí, hay que tomar una pilsen en breve. Partidazo, muchachos. Ya los jugadores de Cerro están en los últimos momentos de calentamiento, ya quedan los suplentes con los titulares. Guaraní con lo mismo. En breve arranca esto. Son las, a ver, no tengo batería, ¿vos? Tampoco tengo Son las batería. 19:40. 19:40. ¡Opa! Así que en breve, 20 minutitos, se viene un partidazo, señores. Una fecha muy recordada por los primos. Así es. No, tranquilo. ¿Qué onda, Para mí. Pero la verdad... Se van los jugadores ¡Upa! Se están yendo los al jugadores. vestuario. ¿Vamos, Cerro? Vamos. Se van a poner las pilas azulgranas para lo que va a ser este encuentro, este partido, que va a marcar un antes y un después en esta olla que está repleta de hinchas, que está repleta de hombres, familias que buscan ser protagonistas hoy, gritando, cantando, saltando, con un coro que hoy está reventando todos los tímpanos, muchachos. Esta noche, Cerro Porteño y Guaraní, Cerro Porteño, van a definir lo que será el camino del campeonato clausura 2025. Hoy se define todo. Hoy es una final anticipada. Y obviamente agradecemos a Pilsen, que hace posible que estemos acá en la cancha, nada más y nada menos que en el templo. Escucha. ¿Qué? Ya está toda la gente. Ya está explotando. Sola raza. No sola raza. Sola villa o de mafia. Voy a un rato al baño y ya vengo. Opa, dale, métele. Qué lindo partido, qué lindo marco. Guaraní, creo que apoyado por todo el mundo. Creo que Sí. la pista está en Guaraní. Hoy tiene mucha casaca tiene Guaraní hoy. Todos los primos están ahí, ¿verdad? Upa, se van los jugadores de Guaraní ya en el vestuario. Se van silbados, obviamente. Espectacular, viejo. Qué lindo marco. Qué lindo espectáculo de fútbol, la verdad. Hay que decir las cosas como son. Previamente estuvo Moisés Flor. Dale, Ya. Ah, no. Escuchá los Guaraní están cantando. Ahí están cantando, sí. En breve tiene... Y la respuesta, escuchá la respuesta.
No, potente. Qué simpático. Así me gusta el Marco. Que viva el fútbol con esto. Cuando hay visitante da gusto, Dan. Da Sí. gusto que se comporta también el visitante. Ahí en lo de Cerro. Ahí ya da la gente de Cerro. Upa, se presenta partido. Ah, mirá, la Murga está con el Monchi, ex Monchi. Ah, mira. Moisés Flores. ¿Está? Sí, están todos en un escenario que está detrás del arco del sector norte. Mucha vez el brillo. Escucha. Sí, espectacular. La alegría. A donde sea como mucha. ¡Juego de luces! ¡Juego de luces! Pudo cambiar el sentimiento. Vamos, Cerro, vamos. Qué lindo espectáculo, qué lindo. Daría la vida por vos, porque vos, de chicos, sos mi enfermedad. Pueda entender, yo te quiero ver campeón, ciclo. Se está prendiendo todos los flashes en el estadio bueno, la nueva olla. Muy lindo los juegos de luces, muchachos. Espectacular. Excelente, Ya excelente estamos. la previa del Cerro. ¡Ey, se llenó! Yo calculé que no se llenaba, pero está casi al completo. Total, prácticamente en el sector de novena, nomás lo que hay algunos claritos. Sí, solamente ahí nomás. todavía hay falta, Porque después falta mucho. Todos los sectores sería Gradería Norte, Platea, Preferencia, donde estamos nosotros, que es la parte de Llenísimo. arriba, Petengil, que es el sector visitante, todo está repleto, todo está lleno. Como tiene que ser. Claro. tiene que ser. La gente demuestra con esto que cree, que confía, que se puede dar hoy. La fiesta en el barrio se vive. La fiesta en el barrio se siente. Esta es la gente de Cerro. Qué lindo espectáculo. Todos los flashes y los teléfonos encendidos. La gente de la Murga está con Moisés Flor, detrás del arco norte, del sector donde está la barra del Cerro. Están cantando ahí espectacular. Muy ¿Cómo bien. está el chat? Está ya le veo a FedEx. Chicos, A no le Junior. podemos leer, no le No podemos le podemos leer, leer. guapo, no va a enseñar, pues ya me imagino todo. El decano, Alan, todos van a estar ahí en el chat seguro apretando. Así mismo, bueno, tenemos equipos confirmados, muchachos. ¿Quieren escuchar? Adelante, por favor. ¿Quieren saber cómo sale Cerro Quiero Porteño? saber. En el arco, Alexis Martín Arias. Sí. Domínguez, Velázquez, Pérez y Riveros. Mitad de cancha, Gastón Jiménez, acompañado de Jorge Morel y Pachi Carrizo. Por izquierda, Cecilia. Arriba Iturbe con Araujo, esta dupla goleadora que busca ser protagonista en la noche de hoy. Así, que así mismo. sea, que así sea. Y Araujo, todo bien. que no le va mal contra Guaraní. Casi Cierto. el 80% de los goles que tiene el Cerro, la mayoría se lo hizo a la origen. La mejor dupla de Cerro, Araujo y Turbe, sin ninguna duda. La mejor dupla de jugadores que tenemos. Señores, Dale, faltan dale, 15 Cerro. minutos. 15 minutos para el inicio, Pepa. Pepa, no. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? No, tranquilo. Tranquilo. Dale. Cerro. Bueno, señores, una noche pintada. La azulgrana pintada también a un inicio. Primera vez la olla. Primera vez. ¿Te gustó? Es imponente el estadio. En las luces. Las luces, la capacidad de las luces de poder prender y apagar, no creo que ningún estadio pueda hacer en nuestro paraíso. La gente. Sí, impresionante la calidez de la gente, agradeciendo también a todos los que están en el chat, los que están con nosotros. Se viene el partido. Vamos. Alineando.
Se va a producir en instantes el ingreso de los jugadores que van a estar defendiendo sus respectivos escudos, sus respectivos colores. Se enciende la catedral. Está todo apagado. Qué lindo. Ahí se prendió. Ahí está. Todo listo. Total. Preparado para que puedan ingresar. Totalmente preparado ya. En breve se vienen los jugadores a la cancha, me imagino. Canta la nueva olla. Señoras y señores, aquí saltando, diciendo presente una vez más. Aquí esta Pasión Estudios del lugar de los hechos. Cerro Porteño Guaraní. Guaraní Cerro Porteño. Clubes que justamente son de la marca, son de nuestra marca de Pilsen. Y hoy dicen que no hay amiguismo dentro de la cancha. No, Se va a definir todo. Se En pone... estos últimos 45. ¿Cuánto es el premio Guaraní? 50 millones. Imagínate. Upa. En juego nada más y nada menos que la punta del campeonato hoy. Así La nomás. punta del campeonato clausura. O La sea, punta del campeonato. Así punto nada más importantísimo los puntos. que se quieren rescatar el día de hoy. Y después de repente esa pizca que tiene también la gente de Guaraní con la gente de Cerro. Siempre. Y siempre. Y todo el apoyo que hay pisa que tiene esa- Guaraní hoy. Y sí, tiene varias casacas, como dijimos hace Claro, rato. uno Están sola de todo. raza. Y sí, la gente sabe cómo continúa después, obviamente. Pero hay que decir las cosas como son, llenados su sector también. Sí. Ahora la gente de Cerro empieza con los alientos, como siempre, como se acostumbra. Sí. La gente está ilusionada. Está con todas las ganas de que el partido ya comience. Esperando el pistazo inicial. Se viene Guaraní, se viene Cerro Porteño. Pero increíble, estadio totalmente repleto. Repleto, viviendo la pasión. Totalmente repleto está el estadio. Increíble. Espectacular. Veremos qué pasa en estos 90 minutos que van a definirlo todo. 90 minutos donde vamos a ver puro fútbol. Aquí en la nueva olla. 19:50. Así es. Solamente 10 minutos nos separan para dar inicio a este partido. Aquí ya está todo listo. Nosotros también, para llevarte los pormenores, para llevarte el relato, para llevarte la pasión, para llevarte los goles. En este gran encuentro. Este encuentro que lo define todo. Lo define absolutamente todo. Qué lindo partido. ¿Te estás ilusionado, Franco? Me reservo mi opinión. Sí. Estoy entre ilusionado, cagado, feliz. Estoy un poco de todo. La verdad que mucho un poco sentimiento de todo. encontrado. Sí. Y canta. Y canta la nueva olla. Canta y dice presente. Ahí está. A este duelo. A este partido. Donde sus jugadores lo van a dejar todo. Donde veremos a Cerro Porteño con 11. En la cancha sí. Pero con todo un país alentando de sus casas. Vos que estás ahí. Compartilo. Que acá vamos a llevarte la transmisión de la manera que vos te mereces. Llevándote pasión, llevándote fútbol. Cerro Porteño Guaraní. Y Guaraní sale de esta manera. ¿Cómo sale Guaraní? A ver. Aldo Pérez en el arco, Alcides Benítez, Alejandro Saracho, Mario López, Alcides Benítez, mitad de cancha con Enzo Agustín Mansur, Martínez y Thiago Servín, John Jairo Sánchez y arriba el queso Iván Ramírez. Hay que decir Tengo miedo al que queso, aviso. hay que decir que no está dos de sus mejores jugadores también. En el caso de Maidana y Derly Rodríguez, que no puede jugar por cláusula de contrato. Claro, justamente. Porque es jugador de Cerro. La cláusula no le permite a Derrick Rodríguez participar de este cotejo, de este partido. Sí. Señores, solamente 8 minutos nos separan del inicio de este encuentro. El estadio está repleto. La gente vino, la gente dijo presente. ¿Cuánto falta? Faltan 8 minutos nada más. Ay, ay, ay. 8 minutos, parece que 2 minutos no pasan. No pasa, no. Porque acá
Vamos a ver cómo se van a medir, cómo se van a enfrentar estos dos equipos que pelean la punta del campeonato. Guaraní, Cerro Porteño, Guaraní. Y la gente, hay que nombrar también esto, mi querido Marquito, la gente de Región Azurana que está repartiendo todas las banderas ahí en el sector de platea. Que la última vez cuando vine en el clásico estuvimos hablando mucho y me estuvieron explicando todo cómo hacen y eso, y sería muy lindo hacer un video para más adelante para que la gente sepa. Un trabajo excelente detrás. Un trabajo de semanas para un recibimiento así que normalmente nosotros vemos por un ratito. Por minutos. Claro. Un trabajo tanto también en el sector de platea como sale de plata. Norte. Sale plata. Señora, sí, señor, mucha plata. Sí, mucha plata, mucha plata. Mucha plata ahí detrás. Y hay que decir también que hay mucha gente, hinchas, que apoyan esto también. Aportan, claro. Aportan, sí, eso es lo lindo. Eso es lo lindo, que ojalá que nunca termine eso porque es lo hermoso del fútbol, lo hermoso del espectáculo. Totalmente. Y ya vemos ya el banco de suplencia saliendo de los vestuarios. ¿Quién es el suplente de Cerro y de...? Sí, eso sería... de Guaraní? Vamos a ver después. Lo vi a señora por ahí. Ya están entrando los suplentes de Guaraní. Ojo. Van ingresando los suplentes de Guaraní. Se viene el conjunto aborigen. Está fachero el profe, ¿eh? Tiene una gana de ser cirujano. Opa. Quirúrgico el profe hoy. Se viene Guaraní, va ingresando a la cancha. Hacelo. También Cerro Porteño. ¡Vamos, Cerro! Cerro y Guaraní. Dirigiéndose al campo de la batalla. Donde se van a medir. Donde van a dar todo de sí para un partido inolvidable para el hincha. Ingresa a los jugadores de Guaraní y de Cerro. El recibimiento. Muy lindo. Cerro Guaraní, Cerro Porteño. Aquí están los protagonistas. Aquí están ellos. Qué lindo. Qué hermoso. Canta la nueva olla. Todos pirotécnicos. Juegos pirotécnicos que se hacen presentes. Qué hermoso. Mira la bandera. Qué hermoso. Humo, qué lindo el humo. Tremendo. Canta la nueva olla, señoras y señores. Para unos 90 minutos, donde se definen todo. Este es el recibimiento de tu gente, este es el recibimiento de tu hinchada. Cerro Porteño juega ante Guaraní. Me emociono, muchachos, me emociono. Qué lindo. Y van saliendo a la cancha. Tremendo recibimiento. ¡Qué hermoso! Tremendo lo que vivimos. No, increíble, me da piel de gallina. Cerro Porteño, Guaraní. No me esperaba. No te puedo creer. Impresionante. Va buscando. Cerro volver a ser campeón. Volver a buscar y decir soy campeón. Esta noche puede ser un paso más. Puede ser ese paso que lo lleve a ser campeón. Por otro lado, el indio de Víctor Bernay, que arrancaba una carrera que, digamos, no era tan mirada por los hinchas. Después de un chiquearse que lo dejó golpeado al aborigen, Víctor Bernay decidió tomar la decisión de ser el tripulante, o mejor dicho, el capitán del barco aurinegro. Hoy se define, hoy se sabe, hoy veremos, hoy sabremos si será Cerro, si será Guaraní, será Cerro, será Guaraní, la pregunta. Tremendo recibimiento más que a la altura de este partido. Y ya se van saludando los protagonistas. Ahí está Guaraní. ¡Opa! Ahí está. Vamos. Cerro Porteño. Cerro. Por favor. Quiero escuchar a Franco Barrosa cómo se siente. Emocionado, feliz. Hace mucho no vengo a la cancha, vengo después de mucho de ver así.
La preparación, la entrega del hincha, porque Cerro está bien, pero no está tan bien como todos quisiéramos que esté. Y la gente igual demuestra, muchachos. Vamos Cerro, vamos Cerro. Saluda la gente. ¡Qué partido! Hermoso encuentro, hermoso enfrentamiento. Noche de copa. ¿Podría decir uno? No, parecido. Noche de copa de primera. Esto es, mi querido Marquitos, El mejor partido del año. esto es lo de siempre. No, yo le quiero decir a querido a mi Marquito que primera vez viene a la olla. Esto es lo de siempre. Esto es el pueblo azulgrana, mi querido Marquito. Esto es Cerro. Esto es Cerro. Esto siempre es Cerro. Mirá, van a saludar a Bernay, Y Turbe parece que va a saludar al banco morinegro. Ahí van saludando a Víctor Bernay. Quien fue su técnico, hablando, conversando, Iturbe con el director técnico argentino. El único que fue a saludarlo. Hasta ahora. Seguramente en el túnel o más adelante se están saludando todos. Señores, el saludo entre los capitanes. El Queso y Gustavo Velázquez. Velázquez, el Queso. Fuerza Amado y Edgar, dice la pancarta, que van a salir las fotos de los jugadores de Cerro. Todo el plantel dentro. Asimismo, el pueblo azulgrana dice... ¿Qué dice? Fuerza Amado y Edgar, el pueblo azulgrana está contigo, dice. Señores, ya va a arrancar este partido. Se vienen 90 minutos de pura emoción. 90 minutos que van a marcar el rumbo del campeonato clausura. Vamos. Uf, estoy muy ansioso. Increíble. Ansiedad a flor de piel. Cerro Porteño Guaraní. Juan Gabriel listo. Un minuto nos separa del inicio del partido. Pasión Estudio desde la cancha. Desde acá. Gracias a Pilsen por permitirnos vivir esta experiencia. Se va a mover la pelota. Señoras y señores, aquí en la Nueva Olla, una tormenta se avecina. 90 minutos de puro fútbol. Guaraní se enfrenta a Cerro Porteño. Cerro Porteño Guaraní. Partido que va a marcar una atención después. Mirando el banco, mirando atentamente. Está esperando que se cumpla el horario. Amantes de fútbol. Es ahora. Es ahora. Es el momento. Arranca el partido. Vamos. La Nueva Olla. El esférico ya domina Cerro Porteño en este inicio. Gastón solta para Matías Pérez. Ahí presiona y viene Blas Riveros. Recupera al 7 Benítez. Media vuelta muy bien de Ramírez. Ahí va dominando Cerro Porteño. Ahí va la pelota. Sigue en costado derecho. Y falta. No, que siga. Va Matías Damián. Consigue el lateral. Vamos. Consigue el lateral Matías Damián y es aplaudido rápidamente por el público azulgrana. Vamos muchachos, es esta, la gente está cumpliendo con ustedes, cumplan ustedes, les rogamos. Vamos. Lateral para el conjunto azulgrana. Va a jugar Matías Damián. Se encuentra con Sergio Araujo. Araujo que mira por el costado derecho. Decide soltarla y ya recupera Guaraní. Va a la carga y espera John Jairo. El esférico va por la cabeza de Velázquez. Levanta Agustín Mansur. La pelea al Queso. Primer contacto con el balón. 0-0 Guaraní Cerro Porteño. Le va llegando la pelota al portero, el Calcervino. Martín Arias. Levantó la pelota Martín. La pelota que va para Cecilio Domínguez. Quiere pasar Cecilio. Cecilio que toca para Araujo. Se viene Cecilio. Ay. Hasta ahí llegó. Buena marca. Bien. Y recupera Cerro. Hay lateral cerca del área. Dale, hay que aprovechar esta. Hay lateral cerca del área. Lo va a cobrar a la olla, Fabricio. A la olla, ni bien dicho. Fabricio Domínguez. Canta la Nueva Olla. Va a levantar Fabricio Domínguez la pelota. Juega Fabricio y ya se encuentra con Gastón. Gastón Jiménez elevó. Buscó en esa zona. Pegale ya, Blas Rivero. Pegale, Blas. Y ya recupera. Cobro. Falta. Ya. Hubo falta de Blas Riveros. No me pareció. A mí tampoco. ¿Para vos no era falta? No, para mí no era falta, la verdad. Desde mi punto de vista. Hay pelota para el conjunto de Guaraní. Tenemos terminó cobrando lo de siempre, tipo para salir de la jugada, cobrar falta en ataque, lo más fácil. Hay salida que corresponde al conjunto aurinegro con Aldo Pérez. Aldo Pérez de buen presente.
realmente Guaraní. Hoy se manda una. Epa. Hoy se manda una. Tocando en corto con Martínez. Hoy se manda Aldo. una. Aldo Pérez levanta buscando a John Jairo. John Jairo el salto con Fabricio Domínguez. Quiere ganar Cecilio ante el queso. Recupera el queso. El queso que Pide toca mano, para pide mano, Mansur. Cerro, Y va Mansur. Mansur con la pelota dominada. Toca para Alcir. Barbote, perdón. Barbote para Agustín Mansur. Mansur que la mete al medio para Lucho Martínez. Que dejó para Mansur. Se va la pelota. Buena. Hay lateral para Cerro Porteño. Hasta ahora muy poco. Hasta ahora 2 minutos de juego. No se puede ver todavía la idea de Baba ni la idea de Víctor Bernay, pero creo yo que va a ser un partidazo, muchachos. Hay lateral que corresponde a Conjunto Azulgrana. Tenemos 3 minutos de juego. No se está achicando Guaraní, ¿eh? Sí, No se achica. Está demostrando los dos equipos que quieren salir a meter el gol. Así que se viene un lindo espectáculo, la verdad. Ahí va Iturbe, Vamos, paso Iturbe, de ¿no? Mario López y va Iturbe y espera Cecilia, va Iturbe, cayó. ¡Epa! No hay falta, dice el juez. Va tocando Quiso para John Jairo que lo ve. Alcide Benítez que va a la carga. Corta muy bien Cerro Porteño. La baja de picho ahora Gastón Jiménez. Bien, Gastón. Incorrecto ahora para Fabricio Domínguez. Va Fabricio Domínguez con la pelota dominada y espera Morel. Buena línea que toca para Morel. Morel va ingresando en zona de peligro. Buena cobertura. Dale, Morel. Hay salida para Guaraní Dale, desde el Morel. arco con Aldo Pérez. No, dale, Morel. Muchachos, esta clase de pelota no puede perder Cerro Porteño y menos otra vez en la mano de Jorge Morel, que es uno de los más discutidos. Hay que meterle, muchachos. Hay que meterle. Ni una podemos fallar. Este partido va a ser milimétrico. Ambos equipos buscan su gol. Creo yo que de alguna cagada se va a venir alguno. Atención que parece Barbote. La mete para Agustín Mansur. Cortando Jorge Morel aplaudido por toda la hinchada de Cerro Porteño. 4 minutos de juego. Viendo fútbol, disfrutando la pasión. Hay lateral de Guaraní y ella se juega. Toque Anisa Barbote, recupera Cerro Porteño. El toque de Gastón Jiménez. Rechazado se encuentra Velázquez. En corto para Fabricio Domínguez. Domínguez Huerta mira y corre. Cecilio no la alcanza. Le quedó la pelota a Saracho. Saliendo Guaraní ahora. Le toca el conjunto aborigen. Pelota arriba para que ya recupere Cerro Porteño. Jugadores, escucha. Y va Pachi Carrizo, tocó para Cecilio, Cecilio para Pachi Carrizo, se viene Araujo, se conecta todo Cerro Porteño buscando el primer Araujo. Empezamos con los jugadores, ¿eh? Así mismo, Que pongan huevo, carajo. ya canta la gente, ya grita también. Salto de Matías Damián, recupera Morel, cayó Matías Damián, muy sentido quedó. Tranquilo, Sí, cayó da mal. ventaja al árbitro. Ahí va jugando Pachi Carrizo. Carrizo para Gastón Jiménez. Mete la pelota para Morel. Morel que tiene el esférico. Decide retroceder con Velázquez. Velázquez que juega para Jiménez. Se va moviendo Jiménez y Pachi Carrizo domina. Hay juego de Cerro Porteño por el costado derecho. Tenemos juego, tenemos partido. Quiso meter el tacón, recupera Guaraní. Va John Jairo Sánchez. Y va la pelota para Martías. Bien. Excelente, Pérez. Pérez, Excelente. ovacionado Pérez, dejaron la pelota para Blas Riveros para Pérez, ahí va Pérez con la pelota, decide tocar para Martín Arias, ahí va Alexis Martín Arias, soltó para que la devolución sea de Gastón Jiménez, juega por el costado derecho, avanza Cerro Porteño, van levantando Velázquez la pelota, soltó para Diego. el señor Blas Riveros, retrocede Cerro Porteño, 0-0 el marcador, casi 6 minutos. Esta noche que se pinta azulgrana también de Urineira. Y va Gastón, toca para Cecilio, juega Cecilio Domínguez, Cecilio con la pelota, 3/4 de cancha de Cecilio, decide descargar en Morel que se encuentra con Blas Riveros, hay marca atenta en esa zona de Barbote. Blas Riveros para Pérez para Cecilio que cae, No, hay dejó falta tirar, que dejó siga, tirar. dice, y va a la carga Guaraní. De cabeza sacó, muy bien Pérez, le queda Velázquez. Señores, tenemos partido 0-0, recupera Guaraní buscando a Agustín. De milagro no le dio bien. Qué error de Velázquez, se confió. Guaraní que estaba apostando a eso. Estaba tratando de esperarle a Cerro Porteño que cometa un error ahí la defensa o algo y salir de contra rápido. Ahí va buscando Enisa, bien, Ahí está, la hizo ahí está. Domínguez, se espera Domínguez, se Dale, va Cecilio. Cecilio por el costado derecho, puede venir el centro, cortó muy bien Enisa. Saracho, hay salida, dice el juez, hay lateral para Guaraní, para el conjunto que está defendiendo por el costado de norte.
Le estoy notando muy dormido a Cecilio Domínguez. Así nomás siempre. Se están adelantando todo ya otra vez a él y eso me preocupa. Porque Cerro quiere jugar con él, le pasa a su compañero la jugada, eso a él, pero se le están dando un poquitito dormidito todavía. Ahí va jugando. Guaraní salida. Toca Martínez. Se pegó en el hombre de Cerro Porteño. Cerro que no quiere que vaya. Ya se fue. Hay juego. Con las manos para Guaraní. 7 minutos de la primera etapa. Va a jugar el conjunto aurinegro. Aquí desde la nueva olla. Va a tocar con la pelota Saracho. Balón arriba buscando a Ramírez. Levanta el esférico Velázquez buscando en esa zona a Morel. Pegó por Iturbe, le quedó a Pachi Carrizo. Carrizo se resbala a Cecilio, pero sigue en pie. Ahí está Cecilio. Cecilio que retrocede. Toca para Velázquez. Velázquez que va. Otra vez Velázquez. Segunda entrega mala de Velázquez y va a la carga de Guaraní. Lo va a hacer el Quiso. Va el Quiso. Qué plaga este Quiso Fernández será. Ya recupera Cerro. Ahí va jugando por el costado derecho. Ahora en esta Barbote que toca arriba la pelota. La saca Cerro Porteño rápidamente. Señores, tenemos juego de Cerro por el costado derecho. 8 de partido. Velázquez. Saliendo Gustavo Velázquez. Levantó la pelota para Araujo. Peleaba Araujo y toca a Pachi Carrizo. Ahí llegó la pelota. Ahora para Blas Riveros. Levantó para Araujo. Muy pasada la pelota. ¿Qué ideas tiene que hacer Cerro para tratar de embocar en el arco de Aldo Pérez? Para mí, ese no es el camino. El tema del pelotazo que intentó último Blas Riveros. Ese no es el camino, más sabiendo que no tenemos delanteros, centro delanteros natos así alto con estatura. Eso es lo más fácil para Guaraní cuando tira el pelotazo. Y Cerro Porteño que está sufriendo déficit, que sufre en este campeonato prácticamente todo el campeonato. Toca y después en el momento de la hora, la verdad, esa puntada final no tiene claridad. Atención que va Ramírez, busca Pérez, defiende Pérez, pero Ramírez domina con el cuerpo. Atención que quiere caer, lateral para Guaraní, señoras y señores. Este Ramírez es bueno, ¿eh? Sí, es muy bueno. Muy bueno. Así que el Cerro tiene que empezar a atender. Se va aproximando ahora Guaraní con Barbote en el lateral. Espera Mario López en el área. Se va pintando de aurinegro. Hoy de blanco también. Va la olla, ¿eh? Atención. Va a buscar el área Barbote. 9 minutos, levanta Barbote al área. Le queda el cabezazo, despeja Morel. Saque. Ay. ¿Cómo le cuesta los laterales a Cerro? Es lo mismo que te No recuesta, hermano. Increíble, no podemos marcar eso. Hay juego con las manos para Guaraní, que se va acercando cada vez 10 minutos de juego. Queda mucho de partido. Hasta el momento 0-0. ¿Mala ejecución o qué pasó? Que repita. Le hace repetir. Lo hará repetir el juez del partido. Juega rápido. Ahora Martínez. Va tocando por esa zona. Lateral nuevamente. De vuelta nuevamente. Lateral para Guaraní. Lateral para el conjunto aurinegro. No me gusta que tenga la pelota Guaraní, hermano. Tiene mucho. Y va Ramírez. Recupera Cerro Porteño. Tocó para Pachi Carrizo. Carrizo que elevó y corre Blas. No la iba a alcanzar ni con un cohete, Sebas. Sí. Pero muy buena la intención de Pachi. Ahí vamos viendo Guaraní. Dale. Uy, no me gusta. Bien, Morel. Bien, Gastón. No me gusta que tenga la pelota. Hay lateral para el conjunto de Guaraní. Detesto que tenga tanto la pelota. Guaraní se está afianzando. Sí, eso. Se está plantando, está teniendo el dominio del balón, Cerro está esperando. No me está gustando mucho. Ahí los Pérez con la pelota. Se está acomodando. Con Mario López. De a poco Guaraní se va acomodando en la cancha. Se va acomodando en el partido Guaraní. El esférico le llega a Aldo Pérez. Pérez que descarga en salida para Saracho. Saracho con complicaciones. Soltó para el Quiso Fernández. Quiso para John Jairo. John Jairo por el costado izquierdo. Viene recuperación del Cerro Porteño. Aparece Morel. Morel que descargó en Cecilio que cae. Ya recupera Guaraní ahora con Agustín Mansur que tocó para el Quiso. Y va Guaraní. Nos salvamos. Cecilio se salva solo, Dios mío. Y va Blas Riveros. Blas. Uy, no se complique Blas Riveros. Blas Riveros. Ante la presión de Alcides. Blas nunca se complica, Marcos. Ahí lateral. Nunca se complica. Qué grande Blas. Aplaudido Blas Riveros.
Qué bueno que habla Rivero. ¿Qué minuto tenemos, Sebas? Minuto 12 del primer tiempo. Primer tiempo que se va cumpliendo recién. 12 minutos, mucho juego, mucho fútbol. Hasta el momento la diferencia no ha llegado en los marcadores. En el luminoso, Jorge Baba mirando. Lateral que corresponde al conjunto azulgrana. Pide Matías Damián Pérez que vayan. Levanta Matías Damián. Salto de Cecilio buscando a Iturbe. Iturbe para Cecilio y va Cecilio. Consigue el lateral Cerro. ¿Qué dice el juez? Más atrás. Yo creo que a Cecilio se le fue la pelota, ¿eh? A mí me pareció también que era para Guaraní esta. Sí, pero Cecilio está dormido, hermano. Si esta le cobraban a Guaraní, era para putear a Cecilio. Ahí va, llegando la pelota, lateral a Morel. Y eso que estaba por derecha y ahora pasa por izquierda Cecilio. Va ahora Domínguez Huerta, atención que va llegando la pelota para Huerta. Hasta el fondo que va, cruzó Aldo Pérez. Salió. Ya estaba. Afuera la pelota. Llegó muy forzado. Y hay salida para el conjunto de Guaraní, señoras y señores. 13 de juego, 13 de partido. Ahí va llegando la pelota Agustín Mansur. Agustín decide retroceder y la pelota le llega a Mario López. Con seguridad devuelve a Agustín. López levantó el esférico Alcides. Cabeza aparece Blas Rivero buscando a Araujo. El partido está 0-0. Atención que le quedó a Araujo. Le puede pegar. Araujo le quedó a Morel. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró el árbitro? No. ¿Alguien me puede explicar qué cobró el árbitro? No se entiende. No. A mí me pareció falta para Araujo al comienzo y luego termina cobrando para Guaraní. Metió un enganche, de Guaraní se descartala, deja la pierna y cobró para Guaraní, imagínate. No sé. Qué raro. La verdad. Señores, hay salida de Aldo Pérez. Canta la gente de Azulgrana. Hay juego, hay partido. Hay que esperar a que baje el humo, dice. Pero ya paró, árbitro, ya se acabó. Ya está, juego de partido. Ya está, profe. Ya está. Le digo para que le pida a la gente que se... Y va Velázquez. Va Velázquez para calmar la hinchada. Pero está normal, o sea... No está pasando nada, fuera de lo normal, muchachos. Tampoco la pavada. Una bengala se prendió, Juan Gabriel. Una bengala. Un humito. ...14 minutos de juego... ...fue el capitán a hablar a toda la hinchada de Norte... ...el árbitro se fue a decirle que... ...vayan y eviten esos humos... ...va a salir Aldo Pérez... Se le entiende a Juan Gabriel, para los humos está él. Epa, no, así no con el árbitro del partido... Aldo Pérez, saliendo Aldo Pérez para el costado izquierdo. Se viene la salida de Guaraní. Este es Saracho. Saracho que toca rápidamente y levanta la pelota Guaraní por Rosaire y John Jairo. Aparece ahora Velázquez con la cobertura. Ahí lo cobra. No cobra. Ahí lo cobra. Carga Guaraní. John Jairo. Corta Pérez. La misma jugada. De hace rato Araujo. ¿Tendría que haberlo cobrado? 100%. Pero excelente el central de ser. Primer tiro de esquina, señores y señores. ¿Cómo? Damián Pérez. Damián Pérez. Sí. Está flojeando Velázquez. Sí, Está flojeando Velázquez. No se le nota seguro. Hay tiro de esquina que corresponde al conjunto de Guaraní que quiere jugar rápidamente. Venía solito Guaraní, era problema de Velázquez. Atención que viene el centro de Agustín Mansur. Enzo Agustín Mansur va a levantar la pelota. Tenemos 16 minutos. 16 minutos de juego, primer tiempo. Va a autorizar Juan Gabriel Benítez. Se va a levantar el esférico y espera el queso. Esperan todos, visten de blanco. En la olla azulgrana viene la pelota al área. Despeja Velázquez. Le quedó la pelota, el remate. Arriba el remate de Thiago Servín que se animó. Cobró corner. Corner. Se desvió, parece la pelota. Corner de vuelta, dice el juez de partido. Ahora por el costado derecho de la escuadra. Frente a la preferencia lateral. Se va a cobrar el tiro de esquina para Guaraní. Saludos a toda la gente que está viendo, que está sintiendo este partido. Va a levantar Enzo Agustín Mansur. Ingresando Martínez. Esperando Barbote. También Enisa López. Autoriza Juan Gabriel. Viene la pelota de Agustín al área. Al cabezazo y afuera. Y saca
rápidamente Cerro Porteño. Ojo que se complica. No se complica Guaraní, porque va tocando con Agustín Mansur, este sabe. Ahí la tira Bien, para el conjunto Pachi. azulgrana. Bien, Pachi. Guaraní no está soltando la pelota, No, No está soltando, se está afianzando cada vez. Sí, Ya eso me está preocupa. en 3/4 de cancha rival. Cuestión que hace unos minutos no estaba haciendo, ahora está mucho más adelantado y con mucho más chances de meter un gol. Mario López recibe la pelota. Tenemos 17:30. Primer tiempo. Y el marcador lo presenta Pilsen. Obviamente la cerveza por años que te acompaña en la pasión del fútbol. Ahí va jugando Martínez. Recupera Cerro Porteño. Se va la carga el Ciclón. Aparece Iturbe. Este es Iturbe. Hacelo vos. Iturbe hasta el fondo. Iturbe cortó muy bien. Le quedó el remate. Tapó Pérez. No te Tapó puedo Aldo creer. Pérez. Tapó Aldo Pérez. Pérez se agranda en este momento, Franco. ¡Ojo! Uy, buenísima de Turbe, buenísima, podía haber tocado, pero decidió por la personal y casi le sale mucho. Ahí está Morel. ¿Quién chutó al final? Pachi. Pachi. Va Domínguez Huerta. Vamos, Domínguez Huerta va. Se viene el toque para Araujo. Llegaba solo Araujo. Llegaba solo, excelente. Ahí está, vamos Cerro. Es cuestión de animarse. Es cuestión de animarse. Cerro Porteño se le nota un poquitito nervioso y ahora con esto movió un poquito el avispero. Y la gente está tratando de jugar su partido también empujando desde las gradas. Hay salida para Aldo Pérez, 18 minutos. Quiero leerla al chat. Quiero poder tener la posibilidad de leer al chat. Veremos cómo hacemos. Hay salida de Aldo Pérez. Aldo Pérez que reanuda la jugada. Pelota por los aires de Barrio Obrero. El salto de Blas Riveros. Participa Cecilio. Aparece la pelota para Morel. Va peleando. Falta de Morel. No, señor, que siga, dice el juez. Ahí la tira que corresponde al conjunto azulgrana. Va a jugar en esta Matías Damián Pérez. Dejó para Velázquez. Saliendo Gustavo Velázquez. Víctor Gustavo tocó de taco en esta. Carrizo viene ahora. ¡Epa! Falta. Alta, señoras y señores. Falta bien cobrada. Sí, para mí bien cobrado. Le carga atrás. Trata de... Llega tarde el jugador de Guaraní. Trata de cortar la jugada. Y una linda posibilidad para Cerro Porteño. Va a ver si de pelota parada podemos, después de cuánto tiempo, aprovechar una jugada. Muy buena posibilidad de parte de Cerro Porteño. Ahora va de pelota parada. ¿Va Gastón? Pelota. Sí, Va Gastón detrás de la especialista. pelota. Gastón y Pachi están detrás de la pelota. Vamos a ver quién ejecuta. Por lo visto va a ser Gastón. Gastón y Pachi conversando. Se va a venir Bien el tiro libre en 3/4 de cancha. Para Gustavo Velázquez. Hay que aprovechar. Dale. Atención con esto, buscando a Gustavo, dice. A Gustavo hay que buscar, dice el Chivas. Pérez también ahí estoy viendo que le está pidiendo mucho. Le está haciendo alguna que otra seña, pidiéndole para que le tire centro el segundo palo. Juega Gastón Torre parada. rápido para Iturbe, tocó Iturbe al medio, la saca al queso, le quedó de vuelta a Iturbe, a ver qué hace Iturbe, Juan Manuel que va en 3/4 de cancha. Iturbe con la media vuelta, se va a animar, tocó para Pachi para Cecilio que está al borde del área, manda el centro y está Morel, la saca rápidamente Guaraní y participa de vuelta en esa Blas. Veremos si no está adelantado y levantó Pachi Carrizo, la saca Guaraní. Intensidad sobre los 20 minutos. Intenta de vuelta Cerro. Domínguez Huertas. Domínguez. Decide retroceder para Martín Arias. Recibe el portero. La sirve ahora para Gastón Jiménez. Gastón vio a Blas Riveros. Salto de Blas, quiere adelantarse, le quedó a Pachi Carrizo. Blas Riveros que va tocando Araujo. Ahí aparece Carrizo. Tocó atrás para Morel. Ay, con no. La media vuelta, Morel. Ay, como ralentiza Morel. Como alentiza. Ay. Está a otro ritmo, muchacho. 21 de juego, señoras y señores. Morel. Tocó para Matías Damián. Se viene el esférico ahora para Gastón. Gastón para Blas Riveros. 0-0 el partido. Blas Riveros. Blas para Matías Damián Pérez. Pérez que domina y lo ve a Cecilio Domínguez. Cecilio que para. Se viene Cecilio. Ay, Dios mío. ¿Para dónde Cecilio, no? Y hay salida que corresponde a Aldo Pérez. 0-0 en el marcador. 0-0. 0-0, Marquitos. No me está gustando lo Cecilio, no me está gustando lo Velázquez. Creo que me falta un poquito más de ellos dos. El resto, Matías Damián Pérez, excelente. Iturbe me está gustando. Morel, complicado. ¿Y Pachi Carrizo? Morel le pasa atrás asegurado. Ahí está Agustín Mansur saliendo de vuelta por Guaraní. La va comenzando con Mansur.
toca al medio. Martínez que levanta. Busca a su compañero Ramírez. Bien, ahí en ella. Recuperando Guaraní y va a la carga. A la carga Guaraní. Se viene en esta John Cairo. Bien, Fabricio. Bien, Fabricio. De los mejores Cerro. Tocando rápidamente Morel. Morel que va, cayó Morel. ¿No hay falta? Sí, dice el juez. Apurada Morel. Hay salidas que corresponde al conjunto azulgrana. Saliendo Cerro Porteño. Ahí va Martínez. Arias. Uy, mala entrega. Mala malísima. entrega le queda a Alcides Benítez. Alcides que va. Alcides que tiene. Toca Alcides. Hasta ahí llegó. Porque ya va Cerro Porteño. A la carga va Cerro Porteño tocando por el costado izquierdo. Va Blas Riveros. Blas Riveros tocando a Cecilio. Por izquierda, ¿eh? Cecilio que levanta, solo está Araujo en la baja de cabeza. La saca. Y le quedó a Araujo. Puede ser Araujo. Pégale. ¡Epa! Pide penal Cerro. Se tiró. Se tiró. Alevoso. Ay, ¿por qué? Al pedo. ¿Por qué busca tirar? Tenía toda la ventaja Al del mundo pedo. para poder definir tranquilamente. Frente al Ahí va árbitro. Domínguez, levantó de vuelta. Atención con esto. Señoras y señores. Hay salida de Cerro Porteño. Matías Damián. Toca para Cecilio. Cecilio que va. Vio a Domínguez Huerta. Le llegó Domínguez. Tocó para Pachi Carrizo. Se acomoda. Levantó la pelota. La pelota que está en el área. Y pelea y va. Ahora Pachi Carrizo está adelantado. Coro. Coro. Y sí, está adelantado. Estaba adelantado Domínguez Huerta. Así que hay salida. Y es tipo podrido que busquen el penal siempre. Alexis Martín Arias que pide el VAR, hace el gesto del VAR a Alexis. Pero yo tipo podrido que busquen siempre tirarse en vez de definir. Tiene tiempo del mundo para definir. En este caso tenía Araujo el tiempo del mundo para definir, buscó el penal en todo momento. Y no se le va a dar. Dios mío. No llamaron al VAR. No hay ningún llamado de la autoridad digital. Hay salida que corresponde al conjunto de Aldo Pérez, al conjunto de Guaraní. Sí. Vamos viendo. Ahora el conjunto aurinegro. Pelota arriba de Saracho buscando a Ramírez. El killer aurinegro. Le va llegando ahora Matías también Pérez que decide retroceder con Martín Arias. Arias que levanta. Arias que ve a su compañero ahí arriba, pero no llega a buen puerto esa pelota que metió. Y va jugando por esa zona Alcides Benítez. Alcides Benítez, fiel seguidor de Pasión Estudio, ¿eh? ¿Sí? Sí, señor. Espectacular. Le va llegando la pelota a Matías también Pérez. Pérez que soltó para Velázquez. Velázquez que se encuentra con Morel. 0-0 el marcador. Quiero estar leyendo el chat sinceramente. ¿Qué Toca está Matías diciendo? Damián, sí. Ahí va Gastón Jiménez. Gastón a la carrera. Gastón que toca para Pachi Carrizo. Carrizo que recibe. Quiere pasar de uno. Lo hace de dos. Pasó de queso. Media vuelta del Pachi Carrizo. Nadie se abre en ese, muestra, dale. Carrizo para Matías Damián Pérez que sale como signo de ayuda. Este dice Araujo. Araujo para Carrizo que busca arriba. Hay Turbe que Dios quiso mío. asociarse con Cecilio. Y ya sacó rápidamente Guaraní. Aparece la cobertura de Gastón. Nada. Gastón, que levante, se dice. Nada. Y va Blas Riveros y soltó para Cecilio. Cecilio para Blas Riveros. Se va tocando el conjunto de Azulgrana. No pueden parar tanto el fútbol. No pueden parar tanto el juego, muchachos. ¿Qué pasó? Nada, una falta que no Esto se es cobró. falta. El tipo no, nada, no cobró Pide falta. asistencia, con esto el jugador de Guaraní va a tener que salir. Están metiendo el freezer del partido. Todavía no ingresan al campo. ¿Alguna Ahora sí. estrategia para meter al freezer? Sí, obvio. Ahora sí autoriza. Arias hablando con Pérez. Señores, tenemos 26 minutos de la primera etapa. Parece una eternidad, ¿no? Falta mucho. Porque no vimos goles, no vimos todavía. Bueno, Complicado. llegó Guaraní, pero el único que se acercó hasta el momento con un rebate en Cerro fue Carrizo. Así es. Jugada de Araujo. Después va para Iturbe. Iturbe llega hasta el final de la cancha. Pierde la pelota de rebote. Le queda Pachi, pero a las manos de Pérez. Asimismo, será atendido el jugador en estos momentos. Lo que el jugador de Guaraní reclama es que lo pisaron en su brazo. Eso es lo que reclama, el gesto que le pisaron en el brazo. Le pisaron al jugador entonces. Sí, eso es lo que Sin está reclamando. intención. Obvio que sin intención, pero el dolor está franco, ¿eh?
El árbitro no lo cobró. Va a tener que salir el jugador de Guaraní, sale lentamente. Va saliendo el hombre de Guaraní y pilota parada que va a corresponder a Cerro Porteño, me imagino yo. Así mismo. Voto neutro. Porque Pero para Cerro fue el último a tener la posesión. Vos sabés que está calentando Diego Fernández. Por si las moscas, peón. Está calentando Diego Fernández en Guaraní. Vamos viendo ahora Gastón Jiménez. La meta al medio para Morel. Morel que recibe. Tiene un ángulo de visión para poder ver con quién tocar. Aparece Morel. Morel para que vaya ahora. Morel toca para Gastón. Se viene el Cerro Porteño. Gastón Jiménez. Gastón con la pelota. El Tonga por la mitad de la cancha. Gastón que lo ve a Blas Rivero que va llegando para Blas. No pudo Blas Riveros. Bien, Gastón. Estas son las cosas que tiene que hacer Gastón Jiménez. Buscar pases filtrados. Así mismo, tratar de arriesgar, pase entre líneas. Eso es lo que mejor le sale a Gastón, ya que en la cancha no se mueve, ¿verdad? Hay salida de Aldo Pérez para Guaraní. Hasta parecen calcados los dos jugadores, Gastón y Morel. Sí. El tema de los tácticos que son. Uno más técnico del otro, pero sí parecido. Ahí va recuperando Gastón. Tocó para Morel de cabeza, soltó para Pachi Carrizo y ya aparece Guaraní con la cobertura. Esto va 0-0, señoras y señores. El partido en la nueva olla. Tocando Cecilio, bien Cecilio, levantó Blas Riveros, entregó Blas Riveros de mala manera y recupera Guaraní. Va ahora Mansur que tocó y va para que vaya. No pudo Jairo. Y ya empieza a salir Cerro Porteño. Perfecto. Casi. Jairo, que este estadio, mi querido Marquito y Franco, este estadio le trae buenos recuerdos. Independiente del Valle, campeón con Independiente del Valle. Ahí va Barbote, sale. Entrega de Matías. Y va Barbote. Tocó la pelota arriba para Ramírez. Se coloca Ramírez. Tocó de tacón. Se viene así de corto Cerro. Y va al centro. Bien. Excelente. ¿Quién se tiró para cortar? Córner. Gastón parece. Gastón fue. Hay córner para Guaraní, señoras y señores. Se aproximó mala entrega en la salida de Cerro Porteño. Y todo en un error en salida de Pérez. Hay córner. Hay córner para conjunto de Guaraní. Tiene su tercer córner consecutivo. 29 minutos de juego. Primer tiempo. Atención que se aproxima el conjunto urinegro. En el arco está Martín Arias. Le va a dar a la pelota a Agustín Mansur. Espera en corto Alcides. Levantó Agustín Mansur. Primer palo. Saca Cerro y va de vuelta. Y está el cabezazo. El arquero. Bien, Alexis. Increíble. Alexis Martín Arias. Levanta Alexis buscando a Cecilio Domínguez. Pelota que le llega al 10 Cecilio que va. Se le fue la pelota a Cecilio. ¿Cuándo será que no se le va a ir la pelota a Cecilio? Esa es la pregunta. Aldo Pérez. Avante de fútbol. Y estamos llevándoles la pasión del partido de Cerro Porteño de Guaraní. Guaraní Cerro Porteño. Salida con Aldo Pérez. Pérez que encuentra un amigo ahí abajo, que es Saracho. Saracho que cede la pelota arriba para Jairo. John Jairo. Aparece John Jairo Sánchez. Vamos. Recupera Cerro y va. Se viene el ciclón de Mario Obreiro. Hay falta. Tarjeta para mí, eso porque corta la jugada. Piden tarjeta, se vuelven locos que sigue, aquí va jugando Cerro. Va el Pachi Carrizo. Federico Gastón metió la pelota para Iturbe. Arquero Aldo Pérez. Aldo Pérez que está actuando mucho también en esta noche, mi querido. Así mismo. Dos ya. Aldo Pérez que está con un muy buen momento en Guaraní. En el partido pasado contra Olimpia fue figura. Ahí va saliendo Mario López. Levanta López la pelota buscando a Ramírez. De cabeza aparece la cobertura de Matías Damián Pérez. Va jugando en Insa el que hizo buscando a Ramírez. Quiere aguantar la pelota. Bien, Pérez. Pérez. Media vuelta de Cecilio. Cecilio Domínguez. Cecilio con la pelota. Cecilio. No. Cecilio que quiere jugar. ¡Epa! ¡Ay, Cecilio! Ay. Pero no hizo nada. Quiso jugar rápido y el otro pone el pie. Es Mansur. Está armando show. Estaba parando partido, no quería la contra Cerro, se tiró.
Sentido quedó Mansur. Después se quejan de que no se puede jugar, de que los partidos son muy cortados. Hay que hablar con los jugadores también. Otro tiempo más que se va a perder, otro tiempo más que se va a perder. Para mí que por lo menos se agregan 7, ¿eh? Sí, pero después los jugadores se quejan de que los partidos son muy cortados. Y que ellos no ayudan. Salen afuera y los partidos son más rápidos, son más... No, pero esos son ellos mismos. Hay pelota parada para Cerro Porteño en la mitad de cancha. Dios Se mío. reincorpora. Dale, Gerard. Basta. Terminó una, dice Juan Gabriel. Juega rápido Velázquez, va saliendo Gastón Jiménez. Gastón Jiménez que va con la pelota dominada. Se viene Cerro Porteño tocando por el costado derecho. No entregue la pelota ahí, no entregue la pelota ahí. Iturbe con la pelota dejó para Domínguez Huerta. Cayó Iturbe y sigue la pelota por el costado derecho. Sentido de la pelota parada para Cerro. Muy buena posibilidad. Muy buena posibilidad para llegar primero acá, pelota parada. Ojalá que aprovechemos. Falta boluda. Pelota parada para Cerro Porteño. Vamos, Cerro. Frente a Platea. Y le facilitó, la verdad, porque ya no llegaba mal jugador, Fabricio. Le facilitó. Atención, señoras y señores. Hay pelotas paradas para Cerro Porteño frente a Plateas. Atento. Deja Echerecobe. Dice el cartel frente a los dos jugadores que van conversando. Que buscan el tiro libre, buscar la bocha al área. Atención con esto, utiliza Juan Gabriel. Tenemos 33 minutos. Saludos a todo el chat. Atención. Va a autorizar el juez de partido. Ahí vendrá la pelota al área. El Cerro Porteño, propuesta por el Ciclón. Viene el balón al área. Qué mal. No, mira la contra que se... Y se viene la contra. No, se viene la contra. Se viene la contra con Thiago Servín. Ya estoy podrido que no pueda pasar el primer Mala de palo. Servín. Yo estoy podrido que no pueda pasar el primer palo nunca, ningún centro. Nunca un centro de Cerro pasa el primer palo. Increíble. Tienes razón. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Martín Arias. Lo estás viendo mal a Cerro, Sebas. Sí, estoy un poco preocupado, la verdad, porque le estoy notando a Cerro que está un poco nervioso. El nerviosismo está muy evidente. Martínez que suelta la pelota para Agustín Mansur. Va Mansur con la pelota dominada. Espera y solo está el queso. Cortó muy bien en esa Panchi Rizzo. Va tocando Cerro Porteño. A la carga Cecilio. Cecilio Domínguez. Bien Cecilio. Amarilla, eso sí. Amarilla para Mario López. Bien cobrado. Falta contra Cecilio. Bien lo de Cecilio. Bien Cecilio en esta. Bien Cecilio porque llegaba un poco forzado y al final termina adelantándose en velocidad. Muy bien. Pelota parada cerca del Ecuador. Salta, grita la nueva olla. Va tocando rápidamente Gastón Jiménez. Ahora el juego para acá. Gustavo Velázquez, Víctor Gustavo. Víctor Gustavo levantó la pelota buscando Iturbe. Iturbe que quiere ganar en la cabeza. Y aparece el queso Fernández. Atención que le queda el remate. Bien. Tremendo zapatazo. Bien de corner. Morel. Bien corner. Pide córner Cerro Porteño. Arco, dice el árbitro. Qué tremendo zapatazo de Morel que sorprende. Casi... Se quedan solo la quedó Guaraní. Pide aliento. Araujo, casi se viene un golazo de Morel. Según los jugadores de Cerro, desviado. Según el árbitro, no. Hay salida para el equipo de Siguen Víctor Bernay. perdiendo tiempo. Va a salir y unos cuantos ya se perdieron. ¿Cuánto hicieron que Guaraní buscaba el empate? Unos cuantos. Sí. Sí. Mansur. Claro, si el empate igual lo lleva a la Copa, Franco. Sí, le conviene. Sería como una media victoria. Mansur, media vuelta. Aparece el tacón muy bien en esa de Thiago Servín. Y espera Ivalcides Benítez. Cortó Matías Damián Pérez. 0 Guaraní, 0 Cerro. Matías Damián Pérez. Suelta. Ay, Pérez en la segunda. Muy bien. Segunda acción de Pérez entregando. Sí. Casi dejando sin posibilidades de marca. Hay lateral que corresponde al conjunto azulgrana. Va a jugar Matías Damián. Pelota arriba para Cecilio. Entrega mal Cecilio. Dale. Ya le queda a Guaraní. Que va a la carga Guaraní con Ramírez. Víctor Gustavo. Tocando atrás. Para Martín Arias. Arias que eleva el balón. Señores, esto está 0-0.
Buscaba Iturbe. Levanta Morel. Esto se juega en la mitad de la cancha. Atención, quien recupera Morel, pide mano, en el quiso. Soltó para el Pachi Carrizo. Va la carga ahora Cerro Porteño. Buscando ser protagonista, buscando darle alegría a su gente. Pegó por el quiso. Lateral que corresponde al conjunto azulgrana. ¿Será que se da la ley del ex con Morel hoy, mi querido Marcos? Ojalá que no con Ferfer. ¿Será? Ojalá que no con Ferfer, obviamente, pero hablo del tema Morel. Vamos llegando a la línea de los 40 instantes. Va a jugar Cerro Porteño. Cerro Porteño de lateral. Va tocando. Ahora. Vamos. De manera horizontal para Matías Damián Pérez. Pérez para Cecilio. En diagonal Cecilio. Cecilio pasó, escapó Cecilio. Tocó al medio para el Pachi. A ver, Pachi, a ver cómo estás. Al Pachi. Y ya recupera Cerro de Bien, Blas. Bien, Blas. Blas Riveros, mira el área, Blas Riveros buscando Iturbe. Dejó la pelota para Cecilio Domínguez, pegado a la banda. Se viene Cerro Porteño. Balón de Pachi Carrizo al medio. Este es Gastón Jiménez. Levantó Gastón para Cecilio. Cecilio que la baja con la pierna zurda. Se acomoda con la derecha. Este es Cecilio Domínguez. Va hasta el fondo. Cruzó el salto de Pérez. Ya domina el portero Guaraní. Está buscando de todas las maneras Cerro. Cerro tiene que llegar. Epa. Piden asistencia, Para Iturbe. A ver, Iturbe, ¿habrá un manotazo, algún golpe? Por eso Iturbe queda tendido. Capaz cayó mal. En el área. ¡Epa! ¡Epa! ¿De dónde viene la bomba? Señores, 0-0. El marcador de partido. El luminoso nos dice que está todo igual. Veremos cómo continúa la historia. Agradeciendo a Carlitos Escobar en técnica, Adrián Aguirre, a Matías Oviedo, a Giuliano Locati en el sonido Iván Morales desde estudios, recibiendo la señal, llevándola a todos ustedes. Hay pelota parada en salida para Aldo Pérez. Sentido que daba el jugador. Y sigue muy sentido. Uy. Casi Muy sentido, ahora. Nadie calienta todavía en Cerro. Sí, mirá. Sí, ya van calentando Todos. los jugadores. Salen todos. Vamos viendo Guaraní, señoras y señores. Ya se reanuda el partido. Levantó Agustín Mansur, la baja muy bien Elisa. Alcides Benítez, le quedó a Cerro Porteño. Va tocando el ciclón de Barrio Obrero. Saca Martín Arias. Tenemos partido, tenemos juego. Este es Agustín Mansur. Suelta y toca Guaraní. 39, casi 40 de partida. Agustín Mansur. Agustín. Tocó y recupera muy bien Cerro. Pelota arriba. ¿Para quién en esa? De los Riveros. Ya va moviendo de vuelta el conjunto. A un negro. 0-0. El marcador. Levanta la mano Luis Martínez. Martínez recibe la pelota. Martínez. Espera Mansur. Recibe Mansur. A la carga va Mansur. Le pega al arco. Lo intentó Mansur. A nadie. Para ningún lado. Ahí va Iturbe. Vuelve. Vuelve Iturbe. Vuelve. Aplaudido por toda la barra. De preferencia. De Norte. Va a ingresar de vuelta el número 11. Acá están haciendo la del freezer. Están esperando para que habiliten el ingreso de Iturbe. Sí, Claro. el típico. Está jugando con 10 ahora Cerro. Ahí ingresa. Ingresa de vuelta Iturbe. Ahí se va a levantar. Alex Martinaria parece. Se levanta, sí. Van a jugar con 10. Bien. ¿Eh? Y para no, ¿Dijiste? Para no jugar con 10. Exactamente. Mirá dónde está señora. ¿Qué pasó? A ver. Va a haber una. Le van a retar al médico de Cerro Porteño. ¿Por qué será? Ahí es porque ingresó capaz. Ingresó sin autorización. Sí, es por eso. Hay reposición de línea de fondo que corresponde al conjunto de Cerro Porteño con Martín Arias. Levanta Martín Arias la pelota. El salto de Cecilio. Se adelantó a él el hombre de Guaraní.
Ahí lateral para el conjunto azulgrana. Va a jugar Blas Riveros. Este Gastón. A ver. Se enoja el público zorrista. También los jugadores. Va a jugar Gastón Jiménez. 42 minutos de juego. El tipo le hace ir atrás para que después tome impulso y haga lo mismo. No se entiende lo de Juan Gabriel. Ahí está jugando. Termina Gastón. sacando del mismo lugar donde dice que no saque. Gastón para Cecilio. Buscaba a Cecilio. Aparece, dice el quiso. Busca Lucho Martínez a Alcide Benítez. El partido se juega en terreno de Martín Arias. Arias con la pelota en las manos. 0-0 el marcador. Velázquez. Va saliendo Cerro Porteño. Ya recupera de vuelta Guaraní. Alcides. Tocó y va a la carga ahora Jairo. John Jairo levantó el centro para el queso. Sacó muy bien Velázquez. Velázquez haciendo un trabajo excelente. Estamos por cerrar la primera etapa. Atención. Ojo. Que le quedó a Ramírez en el área. Va Ramírez, metió el tacón para Alcides. Está Benítez. Benítez que toca atrás, remate. Arriba y afuera. No, yo no te puedo creer lo dormido que somos los Se está laterales. terminando, muchachos. Se está terminando el partido. ¿Cómo te vas a dormir así en un lateral? Primer tiempo y no Una vi vergüenza. nada de Cerro. Una vergüenza. Ahí salida de Martín Arias. 0-0 el marcador. 43 de juego. Ya me quiero ir a Ñoa. Nos queremos ir. Todo, señor. Nos vamos a ir todos, ¿eh? Va a salir Martín Arias. Desde abajo. Saca Martín. Pelota arriba buscando a Araujo que salta. Araujo. Araujo que va, Araujo que tiene, le puede pegar, Araujo suelta para Cecilio. Cecilio que está, espera y turbe. Cecilio retrocedió, levantó Blas, despeja Guaraní. Por el costado derecho no hay nadie. Ahora sí será Blas, se lanza y falta. Era falta. Era falta, sí. Sí, era Toca falta. pierna y después pelota. Lo baja Alcides, que está haciendo un buen trabajo. Recorriendo de izquierda a derecha, viniendo y yendo. El jugador número 2 del conjunto aborigen, que está empatando hasta el momento con el azulgrana. Este empate le conviene y demasiado a Guaraní. Saliendo y ya se reanuda. Casi 45, veremos cuándo corre el juez. Y va la pelota arriba y corre Alcides. Y va Matías Damián. Pérez llegando. Aparece la pelota, cayó Pérez. Va para el queso, recupera Cerro. Este es Cecilio Domínguez. Va Cecilio por la mitad de la cancha. Mala de Cecilio. Dios mío, y va a la carga Guaraní, señoras y señores. A la carga va Guaraní por el costado izquierdo. Se viene el conjunto. A un hilo. Cortó muy bien Cerro. Dios mío, Cecilio. Ahí lateral. 5. 5 minutos más agregados. Ahí va jugando Iturbe, recupera Guaraní, señoras y señores. Se va moviendo Guaraní con la pelota dominada, atacó muy bien y va al queso, soltó para John Jairo. John Jairo con la pelota, le puede pegar John Jairo. Buena marca de Cerro Porteño, lo obliga a tocar por el costado izquierdo. Se viene Guaraní tocando. Mansur levantó John Jairo, está solito Ramírez. No, lo que falla no tiene sentido. Lo que falló Guaraní. No. Lo que falló Guaraní. Lo que falló Ramírez. Se queda tirado el jugador de Guaraní. Y a la carga va Cerro. Se va Cecilio. Se viene el ciclón. Y espera a Blas Riveros. Cecilio Domínguez. Cecilio que va uno. ¡Epa! Los de Guaraní acusan algo en el área, ¿eh? Los de Guaraní están acusando algo en el área que realmente yo no vi. Hay Arias. Va. Jugadores del piso de Guaraní están exigiendo algo, la verdad que yo no vi todavía. Se enoja. Con Pérez. Ya Pérez. ¿Qué pide el Guaraní en el área? ¿Qué está pidiendo el delantero Guaraní? No sabemos qué está pidiendo, pero está tendido en el suelo. Le pide que se levante Pérez. También Arias. Hay tiro libre que corresponde al conjunto azulgrana, señores. Peligroso. Peligroso en estos 5 minutos agregados. Puede llegar el primero para el conjunto ciclónico.
Atención. Prepárate. Porque puede levantar la pelota. Las palmas arriba. ¡Qué locura! ¡Qué locura! La nueva olla. Busca el primero. Quiere que estalle este estadio. Vamos, vamos, vamos. Le va a pegar a la pelota. Por favor, por favor. Atento Vamos, con el muchachos. ambiente. Por favor, tienen un buen centro hoy. Va a pegarles en esta. Las Riveros. Pachi Carrizo quiere su gol, Cerro. Canta Cerro, canta. Y va la pelota de Blas. Salió Aldo Pérez. Salió bien Aldo Pérez. Y ya recupera de vuelta ahora el conjunto de Cerro. Sigue la presión. Y va Domínguez Huertas. Va Domínguez Huertas de uno, de dos, manda al centro. Corner. Excelente Domínguez. Corner que corresponde al conjunto. Dice Porteño. Toda totalmente de Fabricio. Buena. Saliendo el asistente de Bernay a las indicaciones. Tiro de esquina. Está en la escuadra la pelota. Viene la pelota de Carrizo al área. Morel, cabezazo, le quedó. Tapó el arquero. Dios mío. Dios mío. Tapó Aldo Pérez. Qué tapada. La figura del partido, Aldo Pérez hasta el momento. Vende la pelota y aplaude a Romero. Puede ser el gol de Serra. Atento Guaraní. Viene la pelota al área. Saca Guaraní. Primer palo, hijo de... Le queda de vuelta a Pachi Carrizo. Levanta el centro. Saca. Pachi toca para Morel. Morel que levantó. Buscó a Araujo. Aldo Pérez, la figura del primer tiempo. Sacó una importantísima. La más clara de todo el partido sacó. Salida para Aldo Pérez, justamente la figura de ese tremendo disparo que lo saca el hombre que hoy viste de amarillo. Aldo Pérez se va acomodando para sacar. Manotazo Salvador. Falta un minuto para que cumplamos los 95 de juego. Perdón, los 50 de juego. Va a salir Aldo Pérez. Aldo. Levanta Aldo Pérez la pelota. Buscando a John Jairo. Saca de cabeza. Elisa Cecilio Domínguez. Tenemos juego, tenemos partido. Están jugando los dos. La vida, la muerte. Que se resume en el campeonato. Buscando ser estrella, buscando llevarse el trofeo a la casa. Pelota arriba, el salto de Blas Riveros. Señores, esto está 0-0. Va Martínez, tocó para el Quiso. El Quiso que recibe y decide tocar atrás de Saracho. Levanta Saracho para Mansur. Mansur para el Quiso. Tocó el Quiso. Cortó muy bien Velázquez. Cortó, ay, se resbaló en ese el hombre. Pachi Carrizo le queda de vuelta al conjunto de Guaraní con Alcides Benítez. Alcides. Sigue Alcides Benítez con la pelota. Levantó el esférico para Mansur a ver si le pega y queda Queso. Arriba y afuera. Manera de complicarse. ¡Qué plaga! ¿Qué pasó con Cerro? Dale, Pachi, Gerard. Qué manera de complicarse. Señores, no se puede termina perder. la primera etapa. Con ustedes, los muchachos. Sí. Qué complicado. Qué complicado todo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo está? No, complicado partido. Dale. ¿Cevita? Sí, ¿Qué hay que hablar? se nota muchísimo el nerviosismo. Estamos cagados. Sí, se nota mucho el nerviosismo en los jugadores en alguna jugada. Cecilio Domínguez ya otra vez, no lo más punto flojo de este primer tiempo. Y hay que ver porque Guaraní vino a hacer su partido obviamente a tratar de cerrarle todos los espacios a Cerro Porteño, a tratar de aprovechar cuando Cerro Porteño intenta atacar. Y en recuperación obviamente Guaraní tratar de salir y aprovechar lo que tiene. Hermano, está la última bala de Cerro Porteño. No, y- es a todo o nada. Y eso a lo que- todo o nada. Tienen que Sí. entender los jugadores también eso.
Y se nota mucho nerviosismo, la verdad, eso me preocupa. Eso me Gordito, preocupa. segundo tiempo, bancás. Sí, banco. En vez de Cecilio. Porque dentro de todo, o sea, yo sé que es el que más intenta, siempre se trata de defender así a Cecilio, pero tiene que Mostrar también algo. mostrar, sí. Y Aldo Pérez, tremenda tapada. La última excelente. Sí. Quiero saber más quién va a ingresar. Me gustaría que entre Aliceda, algún cambio ahí en el medio también. En el medio, el tema es que en el medio no tenemos tanto. Araujo no creo que complete los 90 luego para empezar. Sí, es también, hay que ver en qué momento entra o Jonathan Torres o Totim. Miedo y miedo por dos. Sí. Alguno tiene que salvar su carrera con un gol hoy. Alguno. Tiene que remontar todo. Hoy el gran día. Hoy es grande. El gran día, para mí, no se va a saber ni explicar lo que va a hacer si es que Cerro Porteño llega a conseguir una victoria hoy. No importa la forma, hay que tratar de... Es la última bala para que Cerro repita a sí mismo, ¿verdad? Con empuje por lo menos, porque Cerro Porteño, como en todo el campeonato, obviamente, no tiene tanta claridad. No. Pero Con por lo menos empuje, garra, algo. con empuje. Ese último, que pone esa última fuerza más. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Jorge va a continuar el segundo tiempo con los mismos jugadores. No creo. Algún cambio. Para mí algún cambio se va a venir. Yo creo que sí también. Sí. Muchachos, el chat, ¿cómo están? Ojalá le pudiésemos leer, pero estamos sin Ojalá. internet. Estamos sin internet, acá no hay señal y no nos está llegando No hay el señal. satélite tampoco, así que vamos a tener que no leerles hoy, la vamos a leer después, más adelante, cuando temas tranquilos. Claro. No, y debe estar con todo. Flagueándose los muchachos. Ay. Le mandamos un saludo a Pablo, que espero que esté atento. Claro. Y dentro de todo, ¿qué tal vos le estás viendo a Cerro Porteño, Franco? Tuvimos unas cuantas claras. Sí. Hay que saber aprovechar esa victoria. Yo todavía me sigo lamentando. Yo sé que tuvo esa tremenda posibilidad con el tema de todo mérito de Aldo Pérez, Sergio Araujo. Pero vos sabés que yo me sigo lamentando de esa jugada que... Desperdició Bachi. no sé, aparte de eso, es la jugada que él decide tirarse y buscar el penal. Esa también. Tiene todo el tiempo del mundo. Acá nosotros tenemos la perspectiva que él tenía. Y tenía todo el tiempo del mundo y lo mismo que muchas veces en todo el campeonato intentó Juan Manuel Iturbe. Araujo también decidió tirarse, buscar el penal. ¿Por qué no definen si tienen tiempo del mundo ahí? Pero bueno, para nosotros acá arriba obviamente es fácil opinar. pero bueno. No, yo creo que Cerro tiene que hacer cambios. Para arrancar el segundo tiempo, sí o sí, algún que otro cambio. Yo creo que Alicea es jugador de segundo tiempo, primerito en ingresar debería ser él. O en todo caso, si no hace cambio hombre por hombre, tratar de por lo menos en lo Posicional. táctico. En lo táctico, sí. Porque de qué te sirve que vos cambies jugadores en cuestión de nombres y después en lo táctico, el planteamiento táctico que pone no funciona otra vez. Pone un planteamiento táctico que es más o menos temeroso, diríamos. Pero Guaraní ya te demostró en este primer tiempo que vino en la olla a tratar de defenderse. Claro. Con lo que pudo, supo atacar, obviamente. Pero ya te demuestra ya Guaraní qué busca en el partido. Entonces vos tenés que tratar de tirar toda la carne en el asador. Ay, qué complicado está. No le estoy notando seguro a Velázquez. Tampoco. Gustavo Velázquez me está preocupando un poquitito. En salida no le estoy notando tan seguro. Ahora en breve se ven los juegos del medio tiempo. Jugó medio tiempo Qué que famoso fue el el medio típico en el clásico era que tenían que meter arco libre. Metió uno. Y uno logró meter. No, pero Después los otros no podían meter gol. Increíble. Macho. Pero bueno. hay que ver qué onda. Yo creo que los cambios deberían de ir. Para mí hay que tomar la decisión. Y Baba ya te demostró ¿Quién te gustó en el primer tiempo? ¿A quién marcas? Siempre por el empuje yo le banco a Blas Riveros. Blas, me gustó Fabri Domínguez. Es increíble lo que te da Blas Rivero en ataque. 100%. Es increíble, por lo menos el significado de lo que estamos pidiendo, obviamente. Juego, entrega, claro, que no sea lo para profesional, adelante. por lo menos el empuje, por lo menos con eso demostrar que vas a poder conseguir algo, por lo menos con empuje si es que no se puede con fútbol. Y Cecilio Domínguez ya otra vez muy temeroso. De lo peor. De lo peor, jugada que de repente podía llegar y no ponía más ese último que se debe poner.
Y vamos a ver. Upa, mira, tiene que meter en una. En No, un balde. En un balde tiene que meter en la Con pelota. la mano. Estos son los premios que se ganan los socios de Cerro Porteño. Ay. Qué simpático. Lleno por suerte, lleno, excelente el ambiente, Sí, excelente el inicio, la gente está dando el todo. público- Hay que Sí. destacar a la gente. El público se comportó. El público, y como siempre, el público siempre está. El público siempre se comporta. Lastimosamente los jugadores, hermano, que siempre no dan lo suyo y no aportan lo suyo dentro de la cancha. Porque el público siempre está, e históricamente siempre va a estar. Vamos a ver. Opa, logró encestar uno. Se lleva un vale. Upa, celebra. ¿Qué sabe llevar? No tengo ni idea. Para mí que son Regalitos. casacas. Ah, Sí, mira ahí bien. está, casaca autografiada. Si no me equivoco. Muchachos del chat, quita una foto. Sí pueden. Una fotito. Ahí está. Ahí está, gracias muchachos del chat. Manden después. Ojalá ya arranque ese tiempo. Yo estoy demasiado nervioso. Yo también estoy muy ansioso. Yo más que Estoy comiendo la uña todo el partido. Claro. Ya me estoy quedando sin uña. Complicadísimo estoy. más que eso, yo estoy un poco preocupado. ¿Qué querés que También. te diga? Partido totalmente abierto todavía. Estoy muy preocupado y no le estoy notando a Cerro Porteño ¿Cómo? cómodo. Se está notando nerviosismo de que necesitamos ganar sí o sí el partido, que ya no hay de otra. Y la salida me está preocupando. Que Guaraní cuando decide apretar ahí en salida en ataque de Cerro no se demuestra esa seguridad que te tiene que mostrar el equipo en el fondo. Pero vamos a ver si por lo menos Ojalá en será. cuestión de actitud cambiamos, hacemos algo diferente. Yo creo que sí, hermano. Yo Sí, creo sí, que sí. se nos va a dar. Yo creo que a los últimos minutos, espero que se nos dé a lo último o como sea. Porque este partido tiene que ser ganar o ganar. Para mí la Esta clave es tu sí. última bala, tu última chance, Sí, tu es la última oportunidad. Es el partido que depende de vos todavía del campeonato. Después de este partido Cerro no depende de sí. Cerro ya no tiene más chances, matemáticas y Guaraní gana todo. Cerro tiene que ganar este partido. Cerro tiene que lograr en 45 minutos invocar como mínimo un gol y ahí si querés meter todo abajo. Pero Ahora- Cerro tiene que meter un gol, muchachos. Para mí la clave sería que Al arrancar si Dios los quiere equipos. arrancar y que se venga ese gol rápido. Ojalá. Desde mi punto de vista, para mí, si es que Cerro ya conseguir ese gol en los primeros minutos del Ojalá. segundo tiempo, ahí va a estar la diferencia. Ahí psicológicamente, pero hay que ver si es que el equipo se anima un poquito más, saca un poquito de ese miedo escénico que ya está demostrando otra vez el plantel, los jugadores. Y nada mejor que un gol para poder por lo menos sacarse esa presión tremenda que tiene el jugador de Cerro ahora ¿No mismo. tenés la foto de la planilla de quienes están suplentes? Sí, tengo, te Decime paso. para ver un poco a los suplentes de Cerro también. Suplente de Cerro, te digo. Léeme alguno que otro interesante. Lo vi a Soñora, por ejemplo. Hay que liberarla a la bestia, pero... No sé qué puede llegar a hacer Soñora en Cerro. Opa, esa alarma. Hay que liberarle a la bestia, señora. Ahí está. Ay, Le tenemos a Alan Soñora, Ay, la bestia. Luis Totina Amarilla, sí, Lucas Quintana, sí, Bruno Valdés, ok, Willer Viera, perfecto. Robert Pirida Mota, Jonathan Torres, Excelente. Ignacio el Gordito Alicea, que tiene que ser para mí el que tiene que entrar ahora ya, para tratar de por lo menos en estos minutos que necesitamos meter sí o sí el gol, Rodrigo Gómez y Carlos Zarate. Yo creo que va a ingresar Modo uno de los lateral. 2 9, va a ingresar a Licea y Sí. va por ahí. No sé si Soñora va a tener minutos porque creo que en la clausura no jugó todavía. Y no, para mí Soñora No, está para completar. sería una barbaridad y sería punto de crítica si es que le hace jugar a Soñora. ¿Te imaginas? Y después te sale mal otra vez. Si le Entra. sale bien. Si le sale bien. El fútbol así que puede pasar eso. Pero ojalá, El bueno. fútbol es así que puede pasar. Voy a negarte al pedo. Yo creo que va a ingresar Aliceda, va a ingresar Totino, va a Claro. ingresar Totino el Guasón. Pero si ya, a lo que quiero llegar es que si ya tuviste todo un campeonato de Cagarrojo que va y no lo utilizaste a Soñora y lo llevaste siempre, no creo que le vas a utilizar ahora en un partido que es más Exacto. trascendental que no sé qué. Pero hay que decir que con Alicea por lo menos tenés un jugador diferente que te puede cambiar el partido. Porque Jonathan Torres y Totín no son de esos jugadores que te pueden cambiar el partido. Esperemos que sí. Ojalá hoy que venga un gol de quien sea, hermano. Claro. Un medio a cero más que importante. Vos sabés que yo, de mi punto de vista, le vi tan poco flojo a Pachi Carriz. Está jugando mal. Sí, se le nota que no está del todo metido.
De hecho, que es un jugador que se dice que se va a ir a fin de temporada. Vos sí que se va a Libertad. Según tengo entendido que sí, que siempre no se quiso ir. Antes que empiece el clausura ya quiso irse. Y Cerro Porteño no negoció. Le retuvo. Le retuvo, no aceptó para que se vaya a Libertad. Y Pachi Carrizo decía que quería hasta cambiar de aire y todo eso, y ya ves. Pero hay que ver qué pasa, hay que ver qué sucede este fin de temporada. Pero hay que decir que surgieron los rumores en la semana, No, 100%. que Pachi Carrizo tiene una oferta que es muy buena, supuestamente. Pero Guaraní le... No es Guaraní. Libertad le propuso un contrato por 3 años. Y eso es lo que de repente le ilusiona a Pachi Carrizo. 3 años más. Claro, porque es un... La grande ya. Por 3 años y te aseguras ahí. Encima que una institución como Libertad que normalmente paga bien, sí. Paga bien y después vas a jugar en una institución que no tiene tanta presión ni tanta presión mediática como tiene el Cerro Porteño, obviamente. Sí, señores. Y... A nada de empezar el segundo tiempo. ¿En cuánto empezar? Sí, en breve se 4 o 5 minutos. Deberían arrancar. Yo me voy un ratito al Ñoa. Meter, hermano. Sí, Meter, hermano. Yo me quedo con ustedes. Bueno, chat, ¿cómo están? Me estoy por quedar sin uña, gente. Estoy nervioso, estoy cagado, estoy feliz. Es un mix de emociones que no sé qué me está pasando. La verdad que ahora hay que ver qué onda. La gente cumplió. Se está haciendo una fiesta, se está haciendo todas las cosas como tienen que ser. Ya depende de los jugadores y de Baba, de cómo va a plantear este segundo tiempo. Guaraní hasta ahora salió a empatar, salió a esperar. Tuvo una que otra clara, no más que Cerro. Cerro jugó mejor. Mínimo se traducen mayores llegadas las de Cerro y más claras. Pero ahora falta algo más. Falta algo más, chat. Ahí viene Marquitos. ¿Le ven ahí en el fondo? Muchachos. Falta la roja falta, muchachos. Primer tiempo, se acabó sin roja. Arranca el segundo tiempo. Manotazo de una Guaraní roja. Acuérdense de mí, roja. Eso es lo más nos falta. Seguimos. Segundo tiempo que se viene. Segundo tiempo. Segundo tiempo que se viene. No veo, a ver, los suplentes. Yo lo que quiero intentar, Juliano, ¿vos no tenés acceso al Wi-Fi? ¿No? ¿Mati? ¿Vos tenés Wi-Fi? El chat quiere ver. Te voy a leer el chat. No hay. Iba cantando, iba gritando de vuelta, señoras, señores, van ingresando. Los suplentes Guaraní Los vuelven suplentes de ya. Guaraní, también los árbitros, los jueces de partida. Se viene una segunda etapa encendida porque acá se define todo, Faquita. Así es, Marco, se define todo. Cerro tiene que buscar el todo por el todo. La última chance de poder definir el campeonato en casa, la última chance que vos tenés de depender de vos mismo es durante este partido. 45 minutos, Cerro tiene que ver mejoría, Cerro tiene que ver cambios. Guaraní evidentemente va a salir a esperar. Así Sale que el jugador de Cerro. Vamos Cerro, se ven los mismos 11, a ver. Sí, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mismos 11. Lo mismo, sí. Que... Señoras y señores, hay juego aquí. Excelente ambiente propuesto por el hincha cerrista, que hoy se vino con todo. Mismos 11 jugadores. Morel. En Guaraní Sí, veremos si hay Domínguez. un cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, tampoco. Ahí van saliendo los jugadores de Guaraní, los protagonistas. Saliendo ya en estos momentos para hacer presencia en esta segunda etapa. Cerro Guaraní. No, tampoco hay cambios. Sin cambios tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No. Vieron un suplente rezagado, pero no tiene pinta que ingrese todavía. Sin cambio los dos equipos. Últimos 45. Señores, van ingresando los jugadores. Ya están en cancha. Depende de qué pasa con Cerro. Ok. Ojalá, ánimo. Dale.
Segundo tiempo. Segundo tiempo. Aquí en la nueva olla vamos a ver Guaraní. Segunda etapa. El todo por el todo, muchachos. Es ahora o nunca. 45 últimos minutos. Vamos. Se mueve la pelota. Hay partido, hay juego. Cerro y Guaraní en estos últimos minutos van a definir todo. Ojo que un empate, ¿eh? De esto depende de mi estado emocional, viejo, en todo el año ya. A la pucha, sí, luego. Y sí, Y queda poco también. No, ya está por terminar el año y no queda mucho y el campeonato se está definiendo, viejo. Este partido no hay más para nosotros los cerristas. El lateral que va arriba buscando a Ramírez, saca Cerro con Pachi Carrizo. Tenemos primeros, segundos de esta primera etapa. Le va quedando Saracho en salida. Saracho levantó para John Jairo Sánchez. Jairo. Uy, de milagro. Cerca Guaraní. Salida para Cerro Porteño. El Cerro Porteño. Mira la presión de hizo A4. cambio, De no hizo A4. cambio. Mira cómo andan de A4 arriba, Marquitos. Presión Sí. alta, Guaraní. No quieren Mucha dejar jugar a presión de Cerro. Ramírez, John Jairo y Benítez. Va a levantar la pelota Martín Arias. Vendrá el esférico de Alexis Martín Arias. Pelota arriba de Alexis Martín buscando a Araujo. Uy, muy mal. Se fue. No. Una cosa impresionante. Levanta el pulgar Niza Araujo. Hay lateral. Se notan demasiado el nerviosismo los jugadores de Cerro. Increíble. Ahí va saliendo Mario López. Pelota arriba para Ramírez que soltó para John Jairo y le quedó la pelota ahora en salida Blas Riveros. Excelente, Blas, el único. Aparece Iturbe. Corta Mario López. Ahí está Ramírez. Ramírez que pelea con Gastón. Va peleando Guaraní. Atención que viene el centro del área para Cire. Sacó la pelota de cabeza en esa Velázquez. La baja de pecho. Pachi no puede sacar y despejar Morel. Se va a la carga ahora. Araujo se va metiendo en traición en la puja. Le quedó la pelota corta a Soracho. Y va retrocediendo para Aldo Pérez que la mete. Va tocando Guaraní con presión alta de Cerro Porteño. Cecilio que va y tocó bien la presión. Bien la presión de Cerro Porteño. Hay juego con la mano para el conjunto azulgrana. Tenemos 2 minutos. 2 minutos de juego en esta segunda etapa. Levanta. Evita. Cecilio para Velázquez para atrás. Este es Martín Arias. Uy, Martín Arias, se la ven Lisandro matar. Arias para Pachi. Recupera el Cide Benítez. Ahí va Pachi. Taconazo excelente la jugada de Pachi. Metió al medio. Esto puede ser para Iturbe. Iturbe que va. ¡Ah, bien la pelota! Cortó Saracho. Era pararla, viejo. Cortó Saracho, señoras y señores. Este empate le conviene a Guaraní. Va corriendo ahora. En esta John Jairo. John Jairo Sánchez. Corta. John Jairo. Va. Oh, Excelente. Pérez. Pérez. Y ese lado izquierdo de la defensa de Cerro Porteño que es de lo más seguro del campeonato, diría yo, con Pérez y Blas Riveros. Totalmente. Trabajo correcto de los dos. Jugando por el costado izquierdo. Lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. Va el aborigen. Pelota arriba para Ramírez que levantó la pierna. A ver. Muy Falta para excesivamente Cerro. falta. Pero hasta ahí. Sí. Hay salida. Yo le expulsaría por eso. No, para un poco. Salida para Cerro Me pedí yo Porteño. también. Martín Arias. Uy, no Está- se complique Martín. Se quiere Toca obligar. la pelota para Velázquez. Recibe la presión del queso. Levanta Velázquez para Iturbe. Sigue Saracho. Y va Martínez. Martínez para el queso. Queso que toca Velázquez que interfiere, pero sigue la pelota para Guaraní. Este es el queso Fernández. Elevó para Alcides hasta el fondo. Está Martín Arias. Y el queso Fernández que ya está jugando como un enganche nato. Ahí va levantando la pelota rápidamente Cerro Porteño en salida y no le sale porque ya domina de vuelta Guaraní la pelota. El esférico va recorriendo los pies de los aborígenes que hoy visten de blanco. Tocando, ahora saliendo Thiago Servín para Sánchez que la baja. Mala bajada para Martínez, pero le queda de vuelta a él. Martínez para que vaya el queso al medio para Ramírez que no puede, viene John Jairo. Arriba y afuera. De Por milagro. cómo arrancó el segundo tiempo, Guaraní se merece mucho más el primer gol. Por cómo arrancó el segundo tiempo, Guaraní está demostrando. Cerro con miedo,
imprecisiones, salidas malas, entregando la pelota. Urgente necesita una lavada de cara del equipo de Baba. Urgente. Para mí ya es momento de Alicea. Sí, señor. Para mí ya tiene que hacer ya tiene que Piden tomar la por decisión. Alicea. Va intensificando el cuadro Cerrita en la banca. Es el único que le puede, es el único jugador diferente que tenemos. Es el único que te puede cambiar partido. La pelota saca la cabeza Cecilio para Iturbe. Iturbe que va, corta Guaraní, la deja por el costado derecho para Barbote. Barbote que mete la pierna, aparece Gastón. Se viene Cerro Porteño. Gastón. Dios. Dale, que Gastón, ya la puede. puta. El esférico le llega a Fabricio Domínguez de cabeza, soltó y recupera Guaraní, espera Ramírez a la carga, va, Bien. en Santiago Servín, apareció buen Guaraní, segundo tiempo, excelente. Gastón no vuelve, levantando la pelota. Gastón no volvió nunca. Gastón se quedó, tranquilizó, miró Al trote. al trotecito sin problema, Gastón. Este es Alcides. Bien que te pasa lesionado toda la temporada. 3/4 de cancha de Alcides, levantó Tiago para el Mano. queso, pide mano, tocó el queso para Mansur, mano. Fue Hombro mano. le dice el queso. No, mano. Y quiere salir Martín Arias. Se enoja Martín. Y hay salida, reposición para Cerro Porteño. Juega Arias. Esta es la pelota de Blas Riveros. Soltó para Cecilio. Blas Riveros. Pasó por el costado de Cecilio. Cecilio con la pelota. No pierda acá. mira. Cecilio, balón para Velázquez. Velázquez con el balón. Se encuentra con Domínguez. Fabricio Domínguez Huerta. Se espera Carrizo. Levantó muy bien para el medio. Iturbe. Solo está. Araujo sos vos. Araujo sos vos. Araujo vos. No puede yo ser. no te puedo creerlo, Araujo. Yo no te puedo creer, Araujo, viejo. No bajó nunca la pelota. Yo no te puedo creer lo de Araujo, viejo. Aplaudido. Qué bien Iturbe. Dios mío. Qué bien Pachi. Salida para el conjunto de Guaraní. Están empatando 0-0. Va a salir Aldo Pérez. Pérez que levanta. Se toma sus segundos. Ahí está el salto de Ramírez. De cabeza. Aparece Velázquez. La baja por el costado derecho. Muy bien en ella. No pudo Barbote. Aparece Cerro Porteño ahora con Cecilio. Cecilio con Morel. Morel se la da por el costado izquierdo a Blas Riveros. Riveros para Cecilio. Buena pelota que metió Cecilio para la corrida de Blas Riveros. Hay corte de Mario López. Corta Mario López. Bien. Hay lateral para Cerro Porteño que va a jugar rápidamente Cecilio. Cecilio dejó para Morel. No. El que decide levantar y atención que está pescando como un león rugiente Ramírez. Va pasando para Velázquez. Saliendo Cerro Porteño. Velázquez que elevó la pelota dejando a Domínguez Huerta solito para que mande el centro. Atención con Domínguez Huerta. Excelente la acción defensiva de Alcides Benítez. Le quedó a Pachi Carrizo. Alcides que se adelanta. Hay lateral. Jorge Baba participa también. Hay lateral para el conjunto de Cerro Porteño que va tocando para Gastón. Gastón con la pelota. Tocó en corto para Pachi Carrizo. Decide retroceder. Ahora para Velázquez. Velázquez que se encuentra con Matías Damián Pérez. Pérez que la deja corta. Va saliendo Pérez. Matías Damián Pérez. Levanta la pelota para Domínguez Huertas. Este es Domínguez. La baja de pecho. Quiso hacerla de primera, pero no puede ante la buena marca del hombre de Guaraní. Tiago Servín. Lateral que ya se produce. Va jugando Cerro Porteño. 3/4 de cancha. Sonando el disparo y espera Araujo. Este es Carrizo. Carrizo para Domínguez. Domínguez que ya encuentra a un compañero. Gastón que soltó. A ver. Cerro. A ver. Despeja. Mansur. Señores, 0-0. De cabeza no pudo darle a ese balón Morel. Tenía intenciones de buscar de manera vertical a su compañero. Bien, Blas. Avanza Blas Riveros. Bien, Blas Riveros. Era vos. Riveros, pegale vos. ¡Riveros! Corner. Bien, Blas. Bien, Blas. Excelente Riveros. Pero es el único. Se aproximó. Lo que tiene que hacer. Cerro Porteño juega rápido y está. Dios mío. No solo el silbato le dicen. Lo que tiene que hacer Cecilio, lo que tiene que hacer Pachi, lo que tiene que hacer todo el mundo va a hacer la Grita el defensor del Chaco. Ponga huevo, le dice. Va a levantar la pelota Pachi Carrizo. Va a autorizar Juan Gabriel. Y espera Morel. Y esperan todos. Que pase el primer palo. Que pase el Y primer vendrá el palo. centro de Pachi Carrizo. Tenemos 9 minutos de la segunda etapa. Atención que levantó Pachi. Segundo palo, el cabezazo. Cerca Gustavo Velázquez.
Cerca Cerro Porteño. Cerca el Ciclón de Barrio Obrero. Que se hace más fuerte con su gente. Increíble. Increíble la tremenda posibilidad que tuvo Gustavo Velázquez desde el cabezazo. Encima le queda muy bien. Le queda muy bien y con la característica de Gustavo Velázquez con el salto y con el golpeo de cabeza. Y se asomó más Cerro ahora. Ahora le noto un poco mejor. Barbote que salta, recupera Cerro Porteño. Este Cecilio Domínguez. Cecilio de tacón para Blas Rivero, que bien se entendieron. Y no la pudo llevar a buen puerto Blas. Metió el cuerpo, se caen los dos. Falta. Hay falta. Ya. Hizo perfecto la jugada. Blas Rivero todavía me sigo lamentando de eso. Hizo perfecto la jugada. Y le pegó eso. Si pasaba para mí iba al arco. El tema es que le quedó para su derecha. Su pierna de palo. Lastimosamente. Muy zurdo es. Salida de Aldo Pérez que se toma sus segundos. Pero increíble lo de Blas Rivero, viejo. Increíble. Va a levantar la pelota. Y eso que llegaba con lo justo ya otra vez. Sí. Aldo. La sacó para cualquier lado Aldo Pérez. Lateral para el conjunto azulgrana. Va moviendo la pelota Cecilio. Recibió Cecilio, la metió para Iturbe y espera Morel. Ahí va Iturbe, tocala Iturbe. Metió el juego para Fabricio Domínguez que espera, mandó el centro y está. Saca Guaraní. Saca el conjunto aborigen. La segunda pelota le quedó a Gastón y ya Cerro Porteño mueve. Cerro Porteño buscando. Los perros pacientes piden que vayan para adelante, no para atrás. Bien, los de Cecilio. Buscaba a Araujo. Recupera Cerro Porteño. Vamos. Gastón para Blaya. Rivero que se va aproximando. Rivero tocó para Cecilio. Cecilio que está cerca del área. Dale, Cecilio, levantate. Barbote. Levantate, Cecilio, Dios mío. Barbote. Corta y va Guaraní. Ojo con esto. Va tocando de mala manera. Recupera Pachi Carrizo y retrocede. Aplaudido el Pachi. Hay Arias, no se complique Arias. Va saliendo a Velázquez para Gastón. Por el costado derecho espera Domínguez. Arriba están esperando los muchachos. Sonny, Iturbe y Araujo. El que la transporta es el Domínguez Huertas. Soltó para Pachi Carrizo y va a la carga. Pachi tocó para Gastón. Gastón que se la da a Pachi la devolución. Carrizo le cae y recupera y va a la carga. John Jairo está. John Jairo que está esperando algún pase bueno, nomás está esperando ahí. Está jugando siempre, sí. Ahí cambio Guaraní. Cambios en Guaraní. 17. Ojo con el 17. Ah, Pachi Carrizo. Dejó la pelota para Domínguez Huerta. Cruzó. Le pegó. ¿Qué hizo Domínguez Huerta? Dios mío. ¿Cómo le cuesta a Cerro terminar una buena jugada siempre? Primer cambio y es de Guaraní. Así es. Ojo. Viene. Gordito parece. Calienta un Juan el Cerro. Gordito parece. Para mí que Alicia, por eso aplaude la gente. Sacan a Ramírez, mirá vos. Prescinde de esos 9. Pero va a echar, si no me equivoco, el 17 de Torales. Sí, es Torales. Sí. Aliceda Cerro, muchachos. Otro punta y más velocista. El gordito, Aliceda. Se viene Aliceda. Le dice por izquierda, solamente sale Cecilio. No creo que lo saque Cecilio. ¿Vos sí que no? No. Ojalá que sí. No sé si lo saca Cecilio. Le está indicando por izquierda, así que. Richard Torales. En Cerro se prepara Aliceda para ingresar. El gordito. John Jairo que salta. Recupera Velázquez. Va jugando Cerro por de Guaraní. No se complica Matías Damián. Se preocupó y un galón de oxígeno salió después de la recuperación de Matías Damián. Balón para Velázquez. Dale, Velázquez. Levanta Velázquez la pelota por el costado derecho. Este es Iturbe. Iturbe. No puede Iturbe. No se abren, dice Iturbe. Y va tocando John Jairo. John Jairo que levanta la pelota por el medio. Solito lo encuentra. Ahora va la carga Agustín a ver si le pega. Mansur tocó para Torales. Pelota que sigue cerca del área. La baja el queso. Y saca rápidamente Cerro Porteño. Balones de Pachi Carrizo. Federico Gastón Carrizo. Toca atrás para Fabricio Domínguez Huerta. ¡Epa! ¡Ole! 1-2. Y va Domínguez. Solo espera Blas. Tocó la pelota. Excelente. Para Blas Rivero. Si viene Cecilio. Blas Rivero dejó para Cecilio. ¡Vamos! Se aproxima. Cerra atención con esto. Cecilio Domínguez dejó para Blas. Cruzó. ¡Ay, ay, ay! ¡Corner! No, ¿y qué recrimina Cecilio? ¿Le recrimina a Blas? ¿Qué
recriminada, una sola te pasa, te sale un pase. Que recriminar. Se viene el gordito Aliceda. Habla que está haciendo tu trabajo, prácticamente. High corner para Cerro Porteño. Se puede aproximar un cabezazo. Vamos, este tiene que ser. La va colocando, señoras, señores. Cerro Porteño. Vendrá el balón de Cecilio Domínguez al área de Aldo Pérez. 15 minutos, viene el centro al área, primer palo. Saca Guaraní. Por el centro será. Este es Domínguez Huerta, busca de vuelta la fórmula con Cecilio. Tiene que irse ya. Ojalá que sea por el cambio. Ojalá que sea por el cambio. No, se va a morir. Se va a morir. Sí. Le llegó a hacer un gol y todo a Cerro. De tiro libre. ¿Cómo se viene Cerro ahora? Sí, 6 meses vino. ¿Cómo se va a estar parando? Y Aliceda, señoras, señores. Cecilio va adelante al medio. Ok, de enganche. Sí parece, Alicea va por izquierda. Cecilio va al medio. Y Túber y Araujo. Detrás de 9, entonces Cecilio. pero eso sí, le estoy viendo muy bien hablar Rivero y con Gordito va a tener una mejor Atención compañía. que aparece Pachi Garriza. La va tomando Pachi. Media vuelta del Pachi. No la puede parar el número 8. Ay. Al pase. Y ya sale Barbote. Barbote para que vaya la pelota de Torales. Torales por el costado derecho. Este es el señor, el jugador de Guaraní por el costado izquierdo. Qué bien que Avanza Juárez. muy bien. Martínez dejó para John Jairo. John Jairo. John Jairo. Corta Cerro. Velázquez. Velázquez arriba para Iturbe. No Ahí puede. llegó. Dale. Iba saliendo Aldo Pérez. Cualquier lado. Señores, hay juego con la mano de Cerro Porteño. Domínguez Huerta. Domínguez Huerta con la pelota. La lleva por el medio. El Ecuador dice: hola, Matías Damián Pérez. Pérez que toca para el costado izquierdo para hablar Riveros. Riveros que recibe y se la da el gordito. Vamos. Va Aliceda. A lo tuyo, Aliceda. Aliceda que sigue. Barbote no lo puede parar. Falta. Tuvo que recurrir a la falta. Ya la aprovechemos esta. Hay pelota para Cerro Porteño. Sí, No. Salió Morel. Atención, salió Morel. Si hay gol, porfa. Micrófono. Jamás. Sí. Hay pelota parada para Cerro Porteño. Pachi Carrizo le va a pegar. Barrera de dos hombres que implementa y va Pachi. Dejó el centro de Blas. Aldo. Va a cobrar falta en ataque, sí o sí. Obvio. Sí o sí. ¿Y sí? Mira vos, Norte. Ah, con ahí, todo. ahí no se levanta más nunca el arquero. Claro. Dios mío. Pero es que es obvio que a Guaraní le conviene, hizo un recurso válido, Seba. No. Y sí, todos los equipos lo hacen. Cada uno pelea por su puchero, ¿verdad? Obviamente, pero a lo que quiero llegar nomás que no podemos aprovechar nunca una pelota parada. Y o tiramos en el primer palo muy en el primer palo o tiramos muy pasado. Nunca exacto. ¿Hace cuánto que Cerro Porteño no puede meter más un gol de pelota parada? Eso no lo va a parar el árbitro en breve. Lo más probable es que Cerro tiene que jugar y la barra pelotuda como siempre. Pelotuda como siempre. Va a parar el partido. Se va a parar el partido, se va a enfriar, no se va a jugar. Cerro que tiene que buscar un gol. Lo mismo de siempre, con la misma gente de siempre, muchachos. Dios me guarde y me libre. Va a parar el partido. eso es lo que a mí me puso nervioso en el clásico. Ahora ya me resigno nomás ya. Ojalá no pare, pero tiene toda la de parar el partido. que metemos el empate con Alicea Tiene y cuando todo. mejor Ya, está ahí está. Cerro ya habilita ahí. Atención que va reanudándose el partido. Pelota arriba. Que busca Silvio Torales. Perdona, Richard Torales. Este es el señor Jairo. John Jairo. ¿Qué pasó? Una falta para Cerro. Tira Mira. eso amarilla. El que tira es el jugador de Guaraní, John Jairo. Una falta para Cerro. Hay pelota para Cerro Porteño en salida. Pide que retrocedan ese Torales. Va a levantar Gastón Jiménez. Pide a Aliceda que suba. Ahí va tocando Cerro Porteño. Este es
Silva Riveros. Balón que pasó muy bien de gordito para Pachi Carrizo. Carrizo que va, Carrizo que tiene ahora ángulo y tocó para Araujo. ¡Pegale, Araujo! ¡Pegale! ¡Alicea! Cerro Porteño. ¿Quién no? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser si no es Alicea? ¿Quién va a ser si no es Alicea? ¡Vamos! ¿Va a ser si no es? Señoras y señores, Cerro Porteño busca la copa. La hinchada no para de gritar. Alicea lo entiende. De esta manera, Cerro 1, 0 Guaraní. ¡Lo convirtió Alicea! ¡Vamos! ¡Bien! No podía ser otro sino él. El gordito de mi vida. ¡Vamos, Marco! Siempre él. Sos vos siempre, gordito. Sos vos siempre, gordito. Alicea, 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 Alicea. El nombre, el apellido de los goles importantes para Cerro Porteño. El Ciclón de Barrio Obrero ya se pone 1-0. Ya se pone 1-0. Y busca en clausura Franco. Señoras y señores, quedan 20, 30 minutos de descontrol. 30 minutos que pueden pasar cualquier cosa. Cerro, tranquilo. Con cabeza, muchachos. Lo único que les pido, con cabeza. Ahí recupera Cerro y busca el segundo rápidamente. Cayó Araujo. No cobró. Barbote para Guaraní. Eso, Barbote. Esto falta. Bien cortado, bien cortado. Excelente. Eso falta. Sí, señor. Pelota parada para el conjunto de Guaraní. Tenemos el primer gol del partido. Lo hizo el gordito. ¿Quién más? Alicea. Lo decíamos la previa, Franquito. Era la única salvación que teníamos, Alicea, el único diferente. Siempre él. Increíble. Canta, grita. Te pido. Pon el ambiente. Por tu color. Pelota arriba de Guaraní. Sale Arquepa. Pata al ataque también, la misma jugada, árbitro. Lo cobra. Es la misma jugada de Aldo Pérez. Señores, puedo decir que la nueva olla tomó vida. Qué grande el gordito, la Levantó puta madre. Aldo, saca de cabeza a Matías Damián, pero le quedó muy bien a Barbote. Se coloca Barbote, le pega a Barbote, no. Tocó la pelota al medio para Alcide Benítez, le quedó el esférico. Ahora Cerro Porteño, pero sigue. Ahora Torales, busca Torales con la pelota. Marcado está Domínguez. Eso. ¡Epa! Eso. Se le falta. Aguanta Domínguez, sigue, dice el juez. Igual sigue. Ay. Hay córner, señoras, señores, córner. Tiro de esquina para el conjunto de Guaraní, señoras, señores. Alicea marcó el primero. Ahora sí es necesario colgarse el travesaño, viejo, te explico donde sea. ¿Vos te colgás de travesaño? Yo ya cierro el Epa, partido. tiro de esquina para el conjunto de Guaraní. Soy muy temeroso. Epa, lanzan botellas al pedo. Y Mansur obviamente va a entregarle el objeto lanzado por la barra. Habrá tiro de esquina para Guaraní. Tiro de esquina para Guaraní, señoras, señores. Vamos. Canta, grita en la nueva olla. Atención con esto. Tenemos 23. Córner de Guaraní. Va a autorizar a Juan Gabriel Benítez. Esperan en el área. Y hay peligro, viene el centro. Segundo palo. Manotea. Bien, contragolpe. Vamos. Manotea Martín Arias. Lateral para Guaraní. 23 minutos de juego. Y hay que ver y tratar de mentalizarnos un poquitito en el partido. Y a no relajarnos y a no distraernos. Este momento es clave en el partido. Lateral para Guaraní, señoras y señores. Se va aproximando el conjunto de Víctor Bernay. Pelota arriba. Buscando Torales. La quiere cabecear. Saca rápidamente Cerro, pero no hay nadie que acompañe. Vamos, Iturbe aparte y saca. Y Iago Servín la dejó por el costado derecho para que vaya ahora el Queso. Queso para Mansur. Levantó John Cairo. La baja John Cairo. Saca Cerro. Pide penal el hombre
hombre que está sentido en el área. Este es el queso Fernández, manda al centro, está solito, el cabezazo, sale el portero. ¿Qué pasa? Lo dejaron solo, viene el remate de John Jairo, no señor. Aparece Guaraní, la vaca al portero. ¡Vamos! Dios Y mío. aplaude. Va con empuje, no vaya Guaraní. Dios mío. Hay que saber jugar estos minutos. Dale, Cerro. A no relajarse. A concentrarse los muchachos. Este es el momento clave que tenemos que concentrarnos. Increíble. Es mi primera vez en la nueva olla y puedo decir que estoy impactado. No, una locura. El ambiente que se está viviendo ahora en la nueva Esta olla. gente que hoy vino no se merece perder. Esta gente merece ganar. Esta gente vino a dar su voz, vino a dar su cántico, vino a decir presente y quiere llevarse la victoria. Hasta ahora lo está consiguiendo, pero el partido aún es largo. Un tramo sinuoso que Cerro Porteño tendrá que transitar en estos últimos minutos. Pelota que le queda al queso Fernández. Va queso, avanza el queso, dejó la pelota. Domínguez. Ahí estaba, ¿qué pasó? Cobra falta anterior. Falta contra el queso. Pelota para. No puede jugar. Espera un ratito. Pero ahí atrás la falta. Esperale, dice Juan Gabriel. Hay pelota parada, señoras y señores, para Guaraní. El círculo central de la nueva olla levanta Mansur buscando a Torales. De cabeza Torales. Nada. Hay salida para Cerro. Vos sabés que yo estaba mirando que Torales estaba muy solo. Y había sido una jugada preparada de Guaraní que casi le salió. Hay que atender esas cosas, hay que atender esos detalles. Que no te sorprenda que no te Diego Fernández ingrese en instantes. Sí, en cualquier momento seguro se viene. Piria Mota y Jonathan Torres en Cerro, muchachos. Ramota y Torres. Las modificaciones. Va a salir Araujo, me ¿Qué imagino. va? Y Gastón capaz, o va a prescindir de un atacante para jugar con un volante más con Gastón y Piria Mota. Hay que ver qué hacer. Sacan a Araujo. Sí. Araujo por Torres, señores. Cecilio por Piria Mota. Sí, y va a poner un volante más en el medio. Que es lo ideal, obviamente. Duro en medio de Cerro. Sí. Gastón Jiménez, Jorge Morel y Robert Piria Mota. Al salido de Martín Arias. Buen partido de Araujo, para mí. Dentro de todo buen partido. La verdad que sí. Cecilio muy flojo, hay que decirlo también. Como siempre. No extraña eso. Martín Arias va a reponer la jugada, señoras y señores. Veremos si Jonathan Torres hoy decide marcar un gol. Levanta la mano Jonathan. Levanta Martín Arias, el esférico. Buscando a Jonathan Torres que mete el cuerpo. Gastón suelto para Aliceda y se abre Blas Rivero que va. La toca ahora Guaraní. Esto se reitera, se repone y va jugando por el costado derecho. Avanza y va Guaraní. Pelota que se desvía en el hombre de Cerro Porteño. Ahí lateral. Esto sigue, esto aún no termina. Cerro Porteño, Guaraní, Cerro Porteño. La mueve ahora Saracho. Recibe Saracho y se la da por el costado derecho. Este es Agustín. Mansur levantó la pelota para Torales. Espera también John Jairo. De cabeza saca Domínguez. Aparece Iturbe. Bien. Viene el número 11. Acelera Iturbe. Amarilla, eso es amarilla. Amonestado. Así mismo. Amonestado John Jairo. Bien amonestado. Oye, corta la jugada que se venía Iturbe. El 32 amonestado. Se viene Diego Fernández. Y hace ya el cambio Bernay también. Doble cambio. Doble cambio también, sí. Doble cambio en Guaraní. Va a ingresar Diego Fernández. Jugador proveniente de Luque. Pasó a Olimpia. Oriundo de Luque luego. Oriundo, sí señora. Creo que sigue siendo jugador de Olimpia. Para mí No, que ya no. Ya no. Es parte de lo de Tutu y Parte Alexis. del negocio. Ah, sí, lo de Tutu Vargas. Y Alexis Cantero. Hay canteros, sí. Ojo que es muy ofensivo el cambio, ¿eh? Y Saca sí, un central. a todo nada se juega. Se está jugando la última bala Guaraní. Ya en estos minutos que nos No hubo pasan. nada para quejarse que los perros tardan del arbitraje, de los expulsados, de los penales, nada. Nada, Marco.
Nada hasta el momento en el partido. Golazo de Aliceda. Nada para quejarse, muchachos. Pero que bien definió Aliceda. ¿Qué capacidad tiene para definir bajo presión? Es su mayor virtud. Señores, hay pelota arriba para Aliceda. El que salta es Jonathan Torres. Cae Torres con la marca. Había falta. No, pero sí. Pero ¿cómo si de espalda? ¿Cómo le va a hacer falta de espalda? Lo cobró, señores. 29 minutos de juego, casi 30. Y ya se van contando los minutos. Aparece Saracho. Se asocia Saracho con Coronel. Recién ingresado Coronel. Primera pelota de Coronel para el Queso. Aplaudido Martín Arias. Aplaude. El que no alienta se escucha. Se escucha. A ver con la falta. De visitante o de Y va local. saliendo rápidamente Guaraní, dice, ¿no? Repetilo. Porro y tomando vino. Cancha la nueva olla. Viene saliendo Guaraní ahora. Mansur. Este es Diego. Levantó Fernández buscando al Queso. El queso. Saca Velázquez. Le quedó la pelota. En salida, Adamota. Le empuja, sí. Pero estamos muy Alta. Estamos muy dormiditos en el fondo. Nos puede quedar como último hombre Velázquez contra dos delanteros de Guaraní. Dale la última línea. Hay que atender un poco más. Hay que ser un poco más atento. Hay que seguir a nuestro marcador. 31 de juego, señores. No nos dormamos. Minuto 31 de partido. Va a salir Alexis Martín Arias. Uno Hay que más, dormirse muchachos, ahora. uno más. No hay que dormirse ahora. Va a levantar Alexis. Hay que tratar de aprovechar la contra también. Atención. Viene el esférico de Alexis Martín Arias buscando al gordito. Este es Aliceda. Bien, A ver si Aliceda. la deja pasar. Aliceda cubre el balón. La lleva por la esquina. Aliceda pelea. Aliceda. Muy bien, pasó de uno. Qué bueno sos Aliceda. Qué bueno es Aliceda. No, es un jugadorazo. La petengible en silencio. La petengible Sí, en silencio. están Sí. totalmente estáticos los laurinegros. Lateral que corresponde al conjunto de Cerro Porteño. Buscan el segundo. Tenemos 31 minutos. Balón que le llega. A ver, es córner. Es córner. Perfecto, Aliceda. Qué bien entró, siempre entra bien. Cuando entra en el segundo tiempo, primer tiempo le cuesta siempre. Siempre, sí, jugador de segundo tiempo. Hay tiro de esquina, señoras y señores, que corresponde al conjunto de Cerro Porteño. 32 minutos. Veremos quién le da. Es Pachi Carrizo. Va a levantar la pelota. Pachi Carrizo. Esta hay que aprovechar. Este puede ser clave. Matías Damián metemos Pérez, ahora un gol. hacete héroe, Matías. Si metemos un gol acá va a ser clave. Confío en Velázquez. Atención que viene el centro al área. ¡El cabezazo de Torres! Ay. Cerquita el testazo de Torres. Se elevó por los aires. Y le dio con todo. Hay salida para el conjunto de Guaraní que va a hacer rápidamente. Bernay buscando la ofensiva. Metió Diego Fernández y a Coronel de lateral izquierdo. Lo sacó a Mario López. Saracho, acompañado de Martínez. Ahí abajo. Falta de Fernández. Falta de Diego. Bien. Eso es. Con cabeza, muchachos, con Dale, cabeza. no, manejemos el partido, manejemos. Hay pelota Tratemos de usar a la parada. gente a nuestro favor. Señores, pelota parada para Cerro Porteño. Va a levantar el esférico Matías Damián Pérez. Va a levantar. Ahora sí, viene el esférico de Matías Damián. El salto de Arauco para Aliceda, que está en el área con Alcides Benítez. Alcides, saca Alcides. Balón para Torales. Bien. Mira, muy Pérez. bien Matías Damián. Excelente, Pérez. Pérez es uno de los jugadores más queridos por los cerristas. Mucho huevo, mucha entrega. Por lo menos él, eso es lo que tiene. Capaz no es muy técnico, pero en tema de garra él es el número uno. Torales que la deja pasar y está Martín Arias. Bien, excelente. Martín Arias asegurando cada pelota, cada bocha que propone Guaraní. 34 minutos de juego. Segunda etapa.
levanta. Ahora por los aires de la nueva olla. Arias, atención que va Liceda, quiere conseguir de vuelta. Pero despeja rápidamente Guaraní. Velázquez para ¿Venía? Liceda. ¿No venía? Está habilitado. No, señor. Ay, ay, ay. Saca Barbote. Tranquilo, solo estás. Solo. Solito. Ahora sí con compañía de Martínez. Pelota arriba de Cerro Porteño. Guaraní que aguanta. La pelota le llega a Aldo. Pérez que eleva el balón. Este es Blas Riveros. La vaca de cabeza para Gastón Jiménez. Miloncino tocando ahora para Matías Damián. Matías Damián juega con el portero. El cancerbero Martín Arias responde y levanta la pelota. Mala entrega de Martín Arias. Ahí va Martínez para John Jairo. Martínez que mete por el costado izquierdo para Coronel que va dibujando la diagonal. Coronel saca en Dale, solo estás. Gastón. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué pasó? Ah, no, está sentido el jugador. No, muchacho, pero no. Pero Señoras y señores, por disposición de la Policía Nacional, al finalizar el compromiso, se retiran en primer lugar los hinchas del Club Guaraní. Los hinchas del Club Cerro Porteño aguardarán en sus lugares hasta recibir invitación para retirarse. Muchachos, partido trabado ahora. esto le conviene a Cerro, obviamente. Le conviene al Ciclón de Barrio Obrero. Lo empujan a Jonathan Torres. Hay pelota parada para Guaraní. Agustín Mansur detrás de la pelota. Déjamelo a mí, dice Agustín. Dale, muchachos. Vamos a atender acá. Dale. A no desconcentrarse. Ojo que faltan 10 minutos. Falta mundo todavía. Encima la larga y todo. Va doble Upa. cambio, ¿eh? Doble cambio de Guaraní. Se viene. Maíz y el 35, ¿quién es? Maíz que ingresa para meter ímpetu. Sacan a Mansur, ¿eh? Mansur enojado. Ah, mira. La voz del estadio, bueno, la nueva olla presenta la cuarta, quinta y última modificación en el conjunto de Guaraní. Pero Maíz es un jugador que normalmente corre mucho también. 35, Alan Pereira. Opa. Busca todo, pone la carne en el asador. Guaraní viene el esférico arriba de Benítez. Saca la pelota, le quedó a John Jairo para el remate. Metió de cabeza para Torales. Saca Cerro, le queda el esférico a Denisa. Ahí va saliendo, pide mano y va corriendo Liceda. Todo el mundo esperando que termine aquí el partido. Es un codazo. ¿Qué pareció? ¿Rodazo de Quiso? A ver, ley de taja. Y va bien Vamos, ahora chico, Iturbe. Solo están todos. Va Iturbe a la carga. ¡Epa! Amarilla, sí. Eso es amarilla. Muchas tarjetas, ¿eh? Se está llenando de tarjeta Guaraní. Siempre la misma, cortando jugadas. Pero reclamaba, no sé quién reclamaba un codazo. Pero por lo visto no es grave. Hay pelota parada para Cerro Porteño. 37 minutos de juego. Y Turbe ya está exhausto. Sí. Ya está, ya por lo visto tiene Para que... esa corrida ya no daba. Sí, ya. Totalmente cansado. Hay pelota parada que corresponde al conjunto del Ciclón de Barrio Obrero. Atención con esta. Pachi Carrizo detrás de la pelota. Jorge Bada conversando. Va a autorizar el juez de partido. Va a levantar ahora Pachi Carrizo. Se viene Cerro Porteño. Pachi Carrizo eleva por el costado izquierdo. Oh, saca Guaraní. Este es el señor Diego. Epa, le quedó la pelota bien ahora para Iturbe. ¡Pegale, Iturbe! Dale, Le quedó Iturbe, la pegale. pelota. Y sacaron Ahora de bien. vuelta a Cerro. Piri Damota que adelantó muy bien para Torres. Torres que está en el área. Ay, Turbe que no se decide nunca a pegarle. Era para que le pegue Iturbe. Para mí que sale en breve Iturbe. Se prepara Bruno Valdés. ¿Quién sale? Gastón. Y vamos a ver quién... Ahí sí, quedó sentido. Damota. Después de la acción se reincorpora. Era Gastón, perdón. Ahí salía de Aldo Pérez.
Los minutos van jugando también un rol fundamental. Guaraní presionado. Maíz. Avanza Maíz. Levanta Maíz la pelota para cualquier lado. Rechaza Martín Arias. Matías Damián, perdón. Ahí va jugando. La pelota va arriba para Torales. De cabeza. Matías Damián. Este es Blas Riveros. Riveros que levanta para Pachi Carrizo. La baja de pecho. Ahora para Alicida. Alicida para el Pachi. Tenemos juegos, tenemos partido. Excelente. Y va a la carga y va Blas Riveros. Blas Riveros, Blas Riveros, Blas Riveros, Blas Riveros, Blas Riveros que va. Amarilla, eso es amarilla, sí. Es que sí. Qué bueno. No, para mí. Si no era por ese gol emocionante de Aliceda, para mí no había debate con lo de Blas Riveros. Está haciendo un partido, una exhibición de Blas Riveros. Increíble. Qué jugador Blas Riveros. Por más. Pelotas paradas, señoras y señores. ¿Qué jugador Blas Riveros? Es un jugador Se que pelea. me representa. Hay pelota parada. El capuchón. El capuchón. Ahí va el capuchón. A ver, el Seba, ¿te va a hacer el Licho Pina? De una. Dale. Ahora ya. Ahora ya. Quilombea. Hacelo, es tu momento. Pero si no, ¿Cuánto va? 1-0, 40. 41. Este tiro libre me voy. Dale. Pelota parada. Hay pelotas paradas, señoras y señores. Para el cuadro azulgrana. Puede ser este el segundo. Fuerza. Bruno Valdés y Totín. Bruno Valdés, Totín amarilla. Pelota parada importante para Cerro Porteño. Se consumen los minutos. Dale Napachi, Gerard. Dale. Carrizo, detrás del balón, Carrizo le va a pegar. Va a autorizar Juan Gabriel, va Carrizo, le pegó. Cerquita. Se gritó como gol. Y viene Bruno Valdés y Totín. Se gritó como gol. Dale, Rey, fuerza. Dale, crack, fuerza ahí. Rompela. A los perros que canten, que bailen, que puteen. Muchachos, me voy para el hincha Opina. Nos vemos. Ese, en el Lincho Pina le ven al Sebas. Después nos encontramos para irnos, Seba. Seba, yo estaba contigo. Vamos, yo estaba contigo. Se retira Federico Gastón Carriza. Se va a terminar el partido. En el 18. Bruno Valdés. Aplaudido, apasionado y turbe. Ojo. Ahí va recuperando Totín. ¡Epa! Estamos haciendo algunas cosas. Espectacular. Ahí va saliendo Guaraní. El esférico va arriba, el salto de Velázquez. Este es Damota, la vaca de pecho muy bien en ella. Domínguez no puede continuar y viene Guaraní ahora. La carga, el queso, la vaca muy bien para Torales. Y viene metiendo el cuerpo Blas Riveros. Aplauden los hinchas. Un minuto falta para saber cuánto adiciona el árbitro y que Cerro pueda recuperar la punta después de muchísimo tiempo. ¡Canta!
Teo, ahí va. Canta la nueva olla. Y va a salir Martín Arias. Segundos para los 90. Segundos para los 90. Ciclón, dice. Hay salida para el conjunto azulgrana. Va levantando la pelota Martín Arias. Quedó sentido el hombre de Cerro que siga, dice el juez. Ahí viene el balón de Pires Mota para Alicida. Ahí cortó Barbote. Corta Barbote. Se van acabando los minutos. Cerro está volviendo a la punta. ¿Cuánto suma ahí, dice? 39. Ah, ¿dónde está? Ahí abajo. ¿Sumó? No, aún 1, 2. ¿Será 2? ¿Estás seguro? Ojalá sea 7 la concha. Te dije. 7 minutos y ojo, lo digo ahora, que Cerro se cuide como nunca. Porque Guaraní en los últimos minutos suele ser penetrante. Ey. Suele ser penetrante, así Ey. que atentos todos. Hay salida de Guaraní, pelota que va viajando arriba y el salto de Velázquez, Velázquez que sacó de cabeza. Hay falta de Velázquez, te dije, atende. Siete minutos de adición. Y lo malo es que acá no sale más. No, el celu. Pelota parada para Guaraní. Atención. Lo va a colocar ahora mismo el Queso. Vamos, Cerro. Levanta Queso, pelota arriba y está arriba y afuera. Vamos. Se fue. Salida para el conjunto. Acelere, dice Juan Gabriel. Pitado Juan Gabriel. Va a levantar la pelota Martín Arias. Se va terminando el partido. Minutos de adición. Canta la nueva olla. Salta y recupera. Va Gastón. Gastón soltó para Domínguez. Domínguez para Totín. Se viene Cerro, Totín. Totín amarilla que bien la hizo. Manda al centro. Ay. Ovacionado Totín amarilla. ¿Cuánto se jugó? 3 minutos. Sí, señor. Ay. Hay córner. Córner para el Ciclón de Barrio Obrero. Bernay dando indicaciones. A Torales. Bernay le dice salida ahí. Atento al contragolpe. Va a jugar Pires Mota. Juega rápido para Domínguez. Domínguez Huertas. Domínguez para Pires Mota. La Mota para Domínguez. Tocó para Gastón. Gastón que va. Gastón que tiene. Va Gastón. Gastón consigue el lateral. Y canta. Lo Vale, grita. Cerro. Se va a terminar el partido. Lateral que corresponde a Domínguez. A Cerro. Juega Totín amarilla con la pelota. Ay, no se fue. Sí se fue. ¡La puta, Totín! Salida para Guaraní. Levanta Guaraní la pelota. Saque, muchachos, saque. Acá Velázquez. Buscan a Diego Fernández de cabeza. Le queda el balón ahora Cerro Porteño en salida. Gastón que despeja por cualquier lado. Más atacantes que defensores. El conjunto de Guaraní.
Pelota arriba que va, sacó Bruno Valdés, le quedó a Liceda, corre a Liceda, corre a Liceda, corre a Liceda y esos dos. Todo un público esperando por vos 31. Va Liceda, tocó para Totín. Totín que tiene, Totín que metió para Domínguez, y le quedó a Velá. No. No salió la jugada. Bien cortó y le queda ahora sí. Torres se coloca. Torres juega rápido. La puta. La Mota, Fabricio, la Mota para Torres, se coloca todo Guaraní. Torres, Gastón, la Mota, Gastón. ¡Ole! Dice la gente. Fabricio Domínguez Huerta, bata al fondo. ¡Epa! ¿Cuánto falta, Marquitos? Minutos. 4. Más o menos, 4. por ahí o 3. Señores, canta la nueva olla, canta. Pobre, dale. Venga, Barrionero. Pelota parada, juega rápidamente Domínguez Huerta, la lleva hasta el fondo. Huerta consigue el córner. Se va a terminar el partido, señores. Y Cerro será puntero. Si es que termina con este resultado. Canta la nueva olla. Va a jugar Domínguez. Buen corto para Torres. Mete el cuerpo a Torres. Atención que va Domínguez. Domínguez que va para Fernández. Ya recupera. Aníguena. Muy bien va Guaraní. Fernández con la pelota. Guaraní que va con la pelota arriba de Torales. La saca. Ay. Le quedó la pelota. Esto es peligroso. Media vuelta de así de. Saca. Y Coronel que levanta Martín Arias. ¿Cuánto falta? Ya se va a terminar. ¿Cuánto? Para mí que 2 nomás ya. Canta. Gana. Hay que poner más huevo para que la copa se gane. Cerro está volviendo a la punta. Entras a la cancha, va saliendo. Atención que va a levantar Arias. Vamos, Ciclón. Arias dando indicaciones. Va a ser amonestado Arias. Juega Arias, levanta la pelota. Arriba buscando en esa zona. Cerro Porteño atrás Coronel con Pérez. Aldo Pérez levanta la pelota. Aldo busca Guaraní, saca Velázquez de cabeza. Ahí lo pudo. Ahí entregó mal. Le queda la pelota a Cerro Porteño. Dejó Torres. No pudo Torres. Y va a la carga y le queda a Saracho. Le va a pegar, cruzó al medio. Esta es el remate. El travesaño le dice que no. No se lo puede creer Pereira. Y mandan el centro al área. Ahí está Martín. Pues termínalo ya. Señoras y señores, Cerro Porteño puntero. Señoras y señores. Quiere ser campeón el Ciclón. Puso el golpe sobre la mesa. El día de hoy el conjunto azulgrana. Con toda su gente. Recuperando la punta. Recuperando la confianza. Capital del sentimiento. Y un público que nunca dejó de alentar. Que cuando los minutos pasaban, gritaban, cantaban. Esto es Cerro, señoras y señores. Esto es Barrio Obrero. El caldero de Barrio Obrero. De esta manera, Cerro vuelve a la punta y quiere ser campeón. Franco. Queremos ser campeones, señores. Dependía de nosotros. Algunos pidieron que esté la cancha vacía. Hablaron de más muchas personas. Gente ajena vino a meter la cuchara y apoyar a Guaraní. Y
Imagínate ser de otro club. Imagínate el ser de Olimpia y tener que apoyar a que Guaraní lo peche y que te salga mal otra vez. Cerro en búsqueda de la punta. Cerro en búsqueda de la punta en contra de todo, muchachos. Vamos, Cerro, a seguir así, que se viene el campeonato. Vamos, vamos. Señores, Cerro Porteño en la punta. Para todos ustedes los del chat, bandidos, doble casaca de cuarta, doble casaca de cuarta, ahí está, Olimpia adentro, Guaraní adentro, doble casacas, todos ustedes, Aplaudido a los jugadores. Cerro puso lo que tenía que poner hoy. Me van a decir, pero es 1-0, pero ganó. ¡Vamos! Ganó. Ha sido mejor que un Guaraní. Me cagué todo en el último, hermano, el buscó palo con le salvó todo. a Cerro, el palo le salvó a Cerro, no puedo creer. Señores, ¿Para qué metes música ahora? Al pedo meten música. al pedo la música, la verdad, ¿eh? Porque tenés a una gente cantando. ¿Será la polca soberana? Sí, señores. Gana por tradición. Canta, 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 canta. Cerro, 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 siempre cerro. Cerro, 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 siempre cerro. Ganó Cerro. Ganó el Ciclón de Barrio Obrero. Ganó el conjunto azulgrana. Paso a paso, muchachos. Paso a paso. Qué grande, Marquitos. Qué grande Cerro. Qué grande la gente. Alicea, 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 Alicea. Merecido. El tipo que más de una vez le salvó a Cerro Porteño. Ignacio Alicea. Pérez, Pérez. Ole, Señores. ole, ole. Nos vamos despidiendo, Franco. Señores, nos vamos. Rica, jugosa y juguetona la cola de Guaraní. Nos vemos, muchachos. Llamando a la cabra Dan ahora. Rica, jugosa y juguetona la cola de Guaraní. Excelente. Chao, Dan. Cortándome ya. Se terminó el partido. No tenés ni Ganó señal. Cerro. Pero para llamar normal. Corta. Cortemos, cabra. Co- Dale, despido, despido, despido. Dale, dale, dale. Señores, tremenda la transmisión. Nos vamos. Terminamos de esta manera agradeciéndote a vos. Ahora el hincha opina. Chau, chau. ¡Vamos, Cerro!